Margaret Blackwood colocó un cheque de $120 millones sobre la mesita del té y le dijo a su nuera que se fuera antes de que nacieran los gemelos. La habitación quedó en silencio. No por el dinero. En la familia Blackwood, el dinero se discutía con el mismo aburrimiento con el que otras personas hablan del clima. El silencio llegó por la forma en que Margaret lo dijo. Suave. Pulida. Como si estuviera ofreciendo condolencias en un funeral, en lugar de comprarle a una esposa viva su propio matrimonio. Sophia Blackwood miró el cheque sin tocarlo. $120 millones, impresos con precisión, ya firmados, a nombre de Sophia y Liz Blackwood. Frente a ella, Margaret estaba sentada con una postura impecable, vestida con un traje azul pálido, el cabello plateado recogido en un elegante moño, perlas en el cuello, y una expresión lo suficientemente tierna para los testigos, y lo suficientemente fría para la verdad. Junto a la chimenea estaba Nathaniel Blackwood, el esposo de Sophia. El heredero billonario del Blackwood Atlas Group. Un hombre capaz de comandar salas de adquisiciones sin levantar la voz, y que aparentemente no podía mirar a su propia esposa a los ojos. Cerca de la ventana, su secretaria sostenía ambas manos sobre su vientre. Clara Bass tenía 26 años, era rubia, frágil, y visiblemente embarazada bajo un vestido tejido color crema. La curva de su vientre no era grande aún, pero la habitación entera se había organizado a su alrededor como si fuera un santuario. Sus pestañas temblaban. Su boca permanecía entreabierta en una actuación de inocente temor. Cada pocos segundos, sus dedos se movían protectoramente sobre el lugar donde supuestamente crecían los futuros herederos de Margaret Blackwood. Gemelos. Esa fue la palabra que Nathaniel había usado 15 minutos antes, después de pedirle a Sophia que se sentara. Clara está embarazada. Sophia no se había movido. De gemelos. Margaret había unido las manos como si recibiera una bendición. Ahora el cheque reposaba entre ellas como un veredicto. Siempre has sido elegante, dijo Margaret. Por eso creo que entenderás lo que debe suceder. Sophia levantó los ojos. ¿Lo que debe suceder? Nathaniel se removió incómodo. Llevaba un traje gris carbón. La corbata, aflojada. Su apuesto rostro marcado por el agotamiento. Para cualquier otro, habría parecido un hombre atormentado. Sophia ya había aprendido la diferencia entre el dolor y la inconveniencia. Margaret se inclinó hacia adelante. La familia necesita estabilidad. El embarazo de Clara cambia el futuro. 2 hijos, Sophia. 2 herederos Blackwood. No pueden nacer en medio de un escándalo. Sophia miró a Clara. Entonces quizás su padre debió haber evitado crear uno. Clara se estremeció como si la hubieran golpeado. La mandíbula de Nathaniel se tensó. No la ataques. Ahí estaban. 3 palabras. Limpias. Instintivas. Reveladoras. Sophia sonrió levemente. Dije una sola oración. Está embarazada. Lo escuché, intervino Margaret levantando una mano. Precisamente por eso intentamos manejar esto en privado. Sin escenas públicas, sin demandas, sin titulares desagradables. Aceptas el acuerdo, presentas los papeles en silencio, y le permites a Nathaniel preparar un hogar adecuado para sus hijos. Sus hijos. La expresión de Margaret no cambió. Sí. Sophia miró a su esposo. ¿Y tú estás de acuerdo? Nathaniel finalmente la miró. Sus ojos eran grises, del mismo color que alguna vez pareció suave bajo la luz de la mañana. Cuando Sophia se casó con él 8 años atrás, esos ojos la habían hecho creer que la soledad podía curarse siendo elegida. Nathaniel había sido brillante, herido por las expectativas de su padre, y hambriento de un lugar más cálido donde descansar. Sophia le había dado ese lugar. Lo había ayudado a construir el modelo de expansión de Blackwood, había recibido inversionistas, suavizado enemigos en la junta directiva, y firmado documentos que él nunca leyó completamente porque en aquel entonces confiaba en ella. Ahora la miraba como a una cláusula difícil. Creo que esta es la forma más limpia, dijo él. La más limpia. Sophia repitió esas palabras en silencio. Clara bajó la vista hacia su vientre. Una lágrima rodó por su mejilla. Nunca quise hacerle daño a nadie. Sophia se volvió hacia ella. Entonces, ¿por qué estás parada en mi sala? El color subió al rostro de Clara. La voz de Margaret se endureció bajo su seda habitual. Sophia. La sala le pertenecía a Sophia tanto como a cualquiera, aunque los Blackwood raramente lo recordaban. Sophia había elegido la alfombra verde antigua, las cortinas de lino, los estantes de nogal.
Había restaurado la vieja casa después de que Margaret la llamara fría e impráctica. La había convertido en un hogar cuando Nathaniel todavía decía que odiaba la frialdad de la mansión de su madre. Y ahora habían traído a su secretaria embarazada para ver cómo compraban a Sofía y la sacaban de allí. Nathaniel se acercó. Por favor, no convirtamos esto en crueldad. Sofía lo miró. Trajiste a tu secretaria aquí embarazada de gemelos y dejaste que tu madre me ofreciera un cheque. Nathaniel cerró los ojos brevemente. Sé que esto duele. Eso casi la hizo reír. Dolor era tropezarse un dedo del pie, una llamada perdida, un amigo que olvida un cumpleaños. Esto era arquitectura. Una traición diseñada con arreglos de asientos. Sofía tomó el cheque. Los hombros de Margaret se relajaron levemente. Los ojos de Clara se iluminaron con algo que intentó ocultar. Nathaniel observó las manos de Sofía, quizás esperando que el dinero hiciera lo que el afecto ya no podía. Sofía estudió la firma. 120 millones, dijo. Margaret asintió. Un acuerdo generoso. Por 8 años de matrimonio, por discreción, por silencio, por dignidad, la corrigió Margaret. Sofía levantó la vista. La dignidad no puede comprársele a quien todavía la tiene. La habitación cambió. El rostro de Margaret se enfrió. Nathaniel se tensó. La mano de Clara se apretó sobre su vientre. Sofía devolvió el cheque sobre la mesa, alineándolo cuidadosamente con el borde. Esta noche no firmaré nada. Nathaniel exhaló. ¿Sofía? Y Clara debería sentarse, continuó Sofía. Si está cargando gemelos, permanecer de pie durante una negociación familiar parece innecesario. Clara parpadeó, desconcertada por esa amabilidad. Margaret se recompuso primero. Esperábamos resistencia. Entiendo el orgullo. No, dijo Sofía. Usted entiende las compras. Margaret se puso de pie. Las perlas en su garganta brillaron bajo la luz de la lámpara. Tenga cuidado. El nombre Blackwood puede protegerla, pero también puede cerrarle todas las puertas que cree tener. Sofía también se levantó. No era tan alta como Margaret, no tan teatral, no tan obviamente poderosa. Llevaba un vestido gris suave, su cabello castaño oscuro recogido en la nuca, los anillos de bodas aún en su dedo. Para las personas en esa habitación, parecía una esposa siendo descartada. Ese fue su primer error. Margaret, dijo Sofía, debería hablar con sus abogados antes de amenazarme. Los ojos de Margaret se entrecorraron. Mis abogados prepararon el cheque. Entonces hable con mejores. Nathaniel la miró fijamente por primera vez en toda la noche. El desasosiego cruzó su rostro. Sofía se volvió hacia Clara. Felicitaciones por los gemelos. Debería solicitar atención médica independiente, asesoría legal independiente, y un acuerdo de manutención por escrito antes de que esta familia empiece a llamar a sus hijos activos. La boca de Clara se abrió. Nathaniel estalló. ¿Basta? Sofía lo miró, tranquila como un expediente cerrado. No, dijo. Basta fue antes de que convirtieras la paternidad en un anuncio de fusión. Capítulo 2. Sofía no durmió esa noche. Tampoco lloró, aunque se lo habría perdonado. En cambio, se sentó en la biblioteca con la puerta cerrada con llave, una manta de cachemira sobre las rodillas, y cada uno de los grandes acuerdos de Blackwood Atlas de la última década abiertos sobre la larga mesa de roble. La casa estaba en silencio. Nathaniel se había ido con Margaret y Clara al darse cuenta de que Sofía no iba a representar el colapso que necesitaban. Le había enviado un mensaje a medianoche. Necesitamos hablar cuando estés más tranquila. Ella no respondió. Más tranquila era una palabra que los hombres usaban cuando una mujer dejaba de serles útil. A las 2 de la mañana, Sofía abrió el acuerdo fiduciario familiar. Los Blackwood creían que el poder pertenecía a la sangre. Lo decían en las cenas, en los retiros de la junta, en las bodas donde mujeres mayores cargadas de diamantes estudiaban a las más jóvenes como si fueran yeguas de cría. Margaret había construido su vida alrededor de la idea de que el linaje Blackwood debía continuar a través de hijos, herederos, retratos y matrimonios controlados. Por eso los gemelos de Clara importaban. No porque fueran niños. Porque Margaret pensaba que eran una palanca de poder. Sofía pasó a las disposiciones hereditarias. Ahí estaba. Sección 11. Todo hijo reconocido legalmente por un descendiente Blackwood podría heredar, pero el control de votos sobre Blackwood Atlas Group permanecía vinculado a la disposición del administrador guardián hasta que el heredero reconocido más joven cumpliera 25 años.
El administrador guardián no era automáticamente el progenitor biológico. Era la persona nombrada en el instrumento de continuidad ejecutado por el anterior presidente controlador. El difunto padre de Nathaniel, Arthur Blackwood, había nombrado a Sophia. No a Nathaniel. No a Margaret. A Sophia. Arthur lo había hecho 4 años atrás, después de que una crisis en la Junta casi expusiera un negocio paralelo imprudente de Nathaniel en Dubái. Sophia lo había resuelto en privado, preservado la empresa y rechazado el crédito. Arthur la había llamado a su estudio después y le había dicho: mi hijo tiene ambición. Tú tienes juicio. Los imperios necesitan lo segundo más que lo primero. Sophia no se lo había dicho a Nathaniel. Arthur le había aconsejado que no lo hiciera. O estará agradecido o se sentirá humillado, y no confío en que elija la gratitud. Sophia había odiado esa frase en aquel entonces. Ahora reposaba en la habitación como una profecía. Abrió el siguiente archivo. El convenio de accionistas de la reestructuración privada de Blackwood Atlas. Margaret y Nathaniel habían olvidado otro detalle. Cuando Blackwood Atlas estuvo a punto de perder su brazo logístico europeo 5 años atrás, Sophia había organizado capital de rescate a través de una discreta family office llamada L.E. Stone. El inversor oficial era externo. El beneficiario real era el fideicomiso materno de Sophia. Como muchas mujeres discretas nacidas en viejas familias de dinero, Sophia había aprendido desde joven que el poder más seguro era aquel que la gente solo notaba después de haberlo insultado. L.E. Stone tenía deuda convertible, derechos de observación en la Junta, y un detonador de incumplimientos y Blackwood Atlas intentaba una transferencia de activos entre partes relacionadas, un acuerdo fraudulento, o una acción de liderazgo que creara daño reputacional que afectara financiamientos importantes. Una amante pública embarazada de gemelos no calificaba automáticamente. Una suegra que ofrecía $120 millones de una reserva vinculada a la empresa para forzar a la esposa legal a desaparecer, quizás sí. Sophia tomó su teléfono y llamó a Daniel Roque, su abogado. Él respondió al tercer timbre, con voz ronca de sueño. ¿Sophia? Daniel, necesito una revisión de emergencia. ¿Nathaniel está herido? No. ¿Tú? Sophia miró el cheque junto al acuerdo fiduciario. No de una manera que requiera médico. El tono de Daniel cambió. Cuéntame. Sophia lo hizo. Cuando terminó, Daniel estaba completamente despierto. No toques el cheque de nuevo, dijo. Fotográfialo. Envíame la imagen. Preserva todos los mensajes. ¿Alguien dijo de dónde provienen los fondos? Margaret lo llamó liquidez familiar. Eso puede significar cualquier cosa. Con Margaret, generalmente significa algo que espera que nadie audite. Buscaré los registros y las referencias internas. ¿Quieres que prepare un expediente matrimonial? Sophia miró hacia el oscuro pasillo más allá de la puerta de la biblioteca. 8 años de matrimonio vivían en esa casa. Nathaniel riéndose descalzo en la cocina. Nathaniel quedándose dormido con la cabeza en el regazo de Sophia después de reuniones hostiles de la Junta. Nathaniel susurrándole que Sophia era la única persona que lo veía sin la armadura Blackwood. El recuerdo intentó abrir una puerta. La verdad la cerró con llave. Sí, dijo, pero que no se presente todavía. Esta noche es estrategia. Intentaron la humillación privada. Quiero saber qué historia pública están preparando. Eso suena a Margaret, dijo Daniel. También verifica la disposición del administrador guardián de Arthur. Hubo una pausa. ¿Crees que lo olvidaron? Creo que nunca lo supieron. Nathaniel lee resúmenes escritos por personas en las que ya cree. La voz de Daniel se agudizó con interés profesional. Si los gemelos de Clara son reconocidos y la empresa enfrenta riesgo de continuidad, tu autoridad podría aumentar, no disminuir. Exactamente. Lo que significa que Margaret acaba de pagarte para que abandones una habitación que quizás controlas legalmente. Sophia miró el cheque nuevamente. Por primera vez en toda la noche, sonrió. Sí, dijo. Por eso es una grosería. Capítulo 3. Nathaniel Blackwood pasó la mañana siguiente convenciéndose de que Sophia aceptaría el dinero. Era más fácil que admitir que ella lo había asustado. Estaba de pie en su oficina en el piso 56 de la torre Blackwood Atlas, mirando hacia Manhattan con un café que no había tocado. Su reflejo en el ventanal parecía controlado. Cabello oscuro, ojos grises, traje azul marino a medida. El rostro público de un hombre elogiado en revistas por haber modernizado un viejo imperio. Por dentro, sus nervios se movían como cables expuestos.
Sofía no había llamado. Ella siempre respondía eventualmente. No porque fuera débil, sino porque creía que los problemas empeoraban cuando se ignoraban. Esa había sido una de sus cualidades más útiles. Podía estar herida y aún así organizar una solución. Enojada y aún así leer un contrato. Agotada y aún así sentarse junto a él en una sala de juntas, pasándole notas que lo salvaban de su propia impaciencia. Él había confundido esa confiabilidad con permanencia. La puerta de su oficina se abrió. Clara entró con una bandeja que no necesitaba cargar. La habían promovido fuera del trabajo administrativo semanas atrás, pero Clara todavía realizaba pequeños gestos de cuidado a su alrededor porque sabía cuánto le gustaba a Nathaniel sentirse necesitado. «¿No comiste?», dijo Clara. Nathaniel se alejó de la ventana. «No tengo hambre». Clara dejó la bandeja en la mesita lateral y se acercó lentamente. Su blusa color crema rozaba su vientre. Parecía más suave a la luz del día, menos teatral que en la sala de Sofía. El miedo había reemplazado al triunfo. ¿Llamó?, preguntó Clara. No. Clara se mordió el labio. Quizás eso es bueno. Nathaniel casi se rió. Con Sofía, el silencio raramente es bueno. Las palabras salieron demasiado honestamente. Clara las escuchó. Su rostro cambió. Suenas como si la admiraras. La conozco. ¿Todavía la amas? Nathaniel desvió la mirada demasiado rápido. Los ojos de Clara se llenaron. ¿Nathaniel? Él se frotó la frente. Esta mañana no es para eso. Es exactamente la mañana para eso. Estoy cargando tus hijos. Tu madre me dijo que ya habías terminado con Sofía. Tú me dijiste que el matrimonio era solo legal. Nathaniel cerró los ojos. Solo legal. Lo había dicho en un hotel en Chicago mientras Clara lloraba porque odiaba esconderse. En ese momento, se sentía suficientemente cercano a la verdad. Él y Sofía no compartían cama desde hacía meses. Sus conversaciones se habían vuelto eficientes. Sofía lo miraba con una distancia que él resentía porque sugería que veía más de lo que él quería que se supiera. Pero legal no era tecnicismo cuando detrás de esa palabra había fortunas, casas, herencias y niños. Su teléfono sonó. ¿Margaret? Respondió en altavoz porque Clara ya lo miraba como si fuera un veredicto. ¿Se comunicó ella?, preguntó Margaret. No. Entonces presionamos con delicadeza. He organizado para que una columna de Sociedad mencione su separación. Nathaniel se enderezó. Madre, no uses ese tono. La narrativa debe establecerse antes de que Sofía cree la suya. Clara susurró, ¿narrativa? Margaret la escuchó. Clara, querida, no te preocupes. Protegeremos a ti y a los gemelos. Nathaniel caminó hacia su escritorio. ¿Qué exactamente le dijiste a la columnista? Nada falso. Que tú y Sofía han estado viviendo vidas separadas. Que la familia se prepara para una noticia de alegría. Que Sofía será tratada con generosidad. El estómago de Nathaniel se tensó. No publiques nada todavía. Ya está programado. Cancélalo. Nathaniel, la debilidad ahora nos costará. Dije que lo canceles. Hubo silencio. Margaret no estaba acostumbrada a que su hijo la desafiara antes del mediodía. ¿Sofía te dijo algo?, preguntó. No. Ese es el problema. La voz de Margaret se enfrió. Es una abogada con el orgullo herido. No la mitifiques. Nathaniel miró la fotografía enmarcada en su escritorio. Sofía en el lago de como 3 veranos atrás, con el cabello suelto al viento, riéndose de algo que él dijo. Había conservado la foto porque lo hacía parecer un hombre capaz de ser amado sin actuación. Le ofreciste 120 millones frente a Clara, dijo en voz baja. Una solución limpia. Ella es estéril. Madre. La palabra golpeó la oficina como hielo. Clara bajó la vista. La mano de Nathaniel se apretó alrededor del teléfono. No vuelvas a decir eso. Margaret no se disculpó. Ella no le ha dado nada a la familia. Clara sí. Esa es la realidad. Nathaniel terminó la llamada. La oficina quedó en silencio. Clara tocó su vientre. ¿Realmente no podía tener hijos? Nathaniel la miró con brusquedad. Eso no es algo que debas discutir. ¿Pero tu madre dijo? Mi madre dice lo que le ayuda a ganar. Clara retrocedió, con los ojos heridos. ¿Y qué dices tú? Nathaniel no tenía una respuesta limpia. Antes de que pudiera encontrar una, su asistente llamó por la línea del escritorio. Señor Blackwood,
La oficina de Daniel Rook acaba de enviar notificaciones de preservación al Consejo Corporativo, al Consejo Familiar y a los administradores del fideicomiso. Nathaniel se quedó inmóvil. Clara susurró, ¿qué significa eso? Nathaniel miró la ciudad abajo. Significaba que Sofía había dejado de ser una esposa con dolor y se había convertido en una abogada en pie de guerra. Significaba que el cheque no había comprado el silencio. Había adquirido una guerra. Capítulo 4. Margaret Blackwood había construido su reputación sonriendo mientras otros descubrían que ella ya había ganado. Al mediodía, la sonrisa había desaparecido. Estaba sentada en su oficina privada en la mansión Blackwood, rodeada de retratos de hombres muertos cuya riqueza había pasado su vida defendiendo. Su abogado personal, Graham Pell, estaba de pie junto al escritorio con una tableta. Tenía el aspecto pálido y ansioso de un hombre que le leía malas noticias a alguien que creía que las malas noticias eran una deslealtad. Explícalo de nuevo, dijo Margaret. Graham se aclaró la garganta. Daniel Rook ha emitido demandas de preservación relacionadas con el cheque, la fuente de financiamiento, las comunicaciones sobre el embarazo de la señorita Bass, los términos de divorcio propuestos, y cualquier discusión sobre la remoción de la señora Blackwood de sus intereses de residencia o gobernanza. Intereses de gobernanza. Sí. Sofía no tiene intereses de gobernanza en Blackwood Atlas. Graham vaciló. Margaret lo vio y lo odió por ello. Dilo. Es posible que los tenga. La habitación pareció endurecerse. Margaret se recostó lentamente. ¿A través de qué? L.A. Stone. Margaret lo miró fijamente. L.A. Stone es un socio financiero. Al parecer está controlado por un fideicomiso vinculado a la señora Blackwood. Por varios segundos, Margaret no se movió. Luego rió una vez. No porque fuera gracioso, sino porque la rabia necesitaba una forma. Imposible. Graham no dijo nada. Arthur me lo habría dicho. Todavía nada. El rostro de Margaret cambió. Arthur, su difunto esposo, había sido muchas cosas. Orgulloso, estratégico, capaz de crueldad cuando era necesario. Pero hacia el final se había vuelto intolerablemente afecto a Sofía. La llamaba firme. Le pedía su opinión. La confiaba en habitaciones donde Margaret creía que la sangre debería haber sido suficiente. ¿Qué más? Preguntó Margaret. Graham parecía dispuesto a renunciar. Hay una disposición de administrador guardián en el instrumento de continuidad de Arthur. Conozco el fideicomiso. Esta disposición es separada del programa general de distribución familiar. Nombra a la señora Blackwood como administradora interina sobre ciertos derechos de voto y continuidad si Nathaniel tiene herederos menores reconocidos y la empresa enfrenta inestabilidad de gobernanza. Margaret se levantó. No. Graham bajó su tableta. Fue ejecutado hace 4 años. No. Ante 2 testigos y consejo independiente. La mano de Margaret golpeó el escritorio. Un pisapapeles de porcelana tembló. Arthur le dio a Sofía el control sobre la herencia de mis nietos. No la herencia directa. La supervisión de administración. No decores el cuchillo. Graham, sabiamente, dejó de hablar. Margaret se volvió hacia la ventana. Los jardines de la finca estaban desnudos de invierno. Solo setos recortados y piedra fría. Había pasado décadas creyendo que entendía la arquitectura del poder Blackwood. Los hombres heredaban, las mujeres preservaban, los foráneos eran probados, y las esposas sin hijos seguían siendo huéspedes sin importar cuánto tiempo permanecieran. Arthur había cambiado las cerraduras sin decírselo. Y lo hizo por Sofía. La puerta se abrió. Rebecca Blackwood entró sin llamar. Era la hermana menor de Nathaniel, 32 años, de facciones marcadas, elegante, y permanentemente irritada por cualquier mujer que recibiera más elogios que ella. Madre, ¿qué está pasando? Nathaniel no contesta mis llamadas. Margaret no se volvió. Sofía está causando problemas. Rebecca puso los ojos en blanco. Por supuesto. Ya te dije que deberíamos haberle ofrecido menos. Los 120 millones la hicieron sentir importante. Graham miró el suelo. Margaret se volvió hacia su hija. Sofía puede controlar L.A. Stone. Rebecca se detuvo. ¿Qué? Y tu padre la nombró en un instrumento de continuidad. La boca de Rebecca se abrió y luego se cerró. Por una vez, parecía una niña que había descubierto que los adultos tenían secretos. ¿Por qué haría eso? Susurró. La voz de Margaret se volvió plana. Porque olvidó que su esposa todavía estaba viva.
Rebecca se hundió en una silla. ¿Podemos impugnarlo? Graeme respondió con cuidado. Potencialmente, pero si el documento es válido, atacarlo puede forzar la revelación de por qué Arthur creyó necesaria esa disposición. Los ojos de Margaret se entrecorraron. Lo que significa que puede reabrir el asunto de Dubái. Rebecca levantó la vista rápidamente. El negocio paralelo de Nathaniel. Graeme no respondió. No necesitaba hacerlo. Margaret cerró los ojos. El asunto de Dubái casi había destruido la credibilidad de Nathaniel ante la junta directiva. Sofía lo había resuelto en silencio. Demasiado en silencio. Al parecer, Margaret había asumido que la crisis había desaparecido porque el nombre Blackwood imponía lealtad. En realidad había desaparecido porque Sofía lo había enterrado. Rebecca se levantó, con la rabia subiendo para cubrir el miedo. Entonces vamos a por ella personalmente. Filtramos que manipuló a papá. Filtramos que no podía tener hijos y que resentía a Clara. La gente lo entenderá. Graeme hizo una mueca. Margaret miró a su hija. No hables como una estúpida frente al consejo. Rebecca enrojeció. Intento ayudar. Entonces cállate. Margaret se volvió hacia Graeme. Encuentra una debilidad en Sofía. En cada documento que cree que la protege. Graeme asintió. Después de que él se fue, Rebecca cruzó los brazos. Madre, ¿y si los gemelos de Clara le dan más poder a Sofía en vez de quitárselo? Margaret miró el retrato de Arthur sobre la chimenea. Por primera vez en años, odió a un hombre muerto. Entonces, dijo, nos aseguramos de que Sofía nunca se vuelva necesaria. Capítulo 5. Sofía se encontró con Clara 3 días después en el vestíbulo de una clínica médica privada. No fue planeado. Sofía había llegado para su propia cita, una que había programado antes del cheque, antes de los gemelos, antes de que su matrimonio se convirtiera en un problema de la junta directiva. Clara estaba sentada junto a la ventana con un abrigo camello demasiado grande para sus hombros, mirando un formulario de consentimiento con ambas manos temblando. Cuando vio a Sofía, su rostro se puso blanco. Señora Blackwood. Sofía se detuvo. Clara miró a su alrededor como si buscara a Nathaniel, a Margaret, o a cualquier persona que le dijera qué papel debía representar. No había nadie. Solo un vestíbulo tranquilo, música suave, y una enfermera detrás de un vidrio esmerilado. Clara, dijo Sofía. La joven se levantó demasiado rápido, luego hizo una mueca y presionó una mano sobre su vientre. El instinto de Sofía se movió antes que su enojo. Siéntate. Clara obedeció, avergonzada. Sofía se sentó 2 sillas más lejos, dejando espacio entre ellas. Por un minuto, ninguna habló. Luego Clara dijo. No sabía que usted estaría aquí. Supongo que puedo reprogramar. Estás embarazada de gemelos. Deberías mantener tu cita. Clara parpadeó rápidamente. Es usted muy tranquila. La gente sigue diciéndolo como si fuera una acusación. Es que, Clara tragó saliva, si yo estuviera en su lugar, la odiaría. Sofía la miró. ¿Quieres que lo haga? La pregunta perturbó a Clara más que el enojo. Clara bajó la vista hacia el formulario de consentimiento. No sé qué quiero. Fue lo primero honesto que Sofía le había escuchado decir. La enfermera llamó a otra paciente. El vestíbulo se asentó de nuevo. Clara susurró. Margaret quiere que firme algo. La atención de Sofía se agudizó. ¿Qué? Un acuerdo de protección familiar prenatal. Así lo llamó ella. Dijo que garantiza manutención, vivienda, atención médica, fideicomisos después del nacimiento. Los dedos de Clara se apretaron sobre el papel. Pero también dice que los niños serán criados bajo la supervisión de la familia Blackwood si se me considera inestable. Sofía cerró los ojos por un breve segundo. Ahí estaba. Margaret había pasado de comprar a la esposa a contener a la amante. ¿Lo trajiste? Preguntó Sofía. Clara vaciló. Clara, no soy tu amiga. Pero tampoco soy Margaret. Si firmas algo que no entiendes, lo lamentarás. La joven metió la mano en su bolso y sacó un paquete doblado. Sofía lo aceptó y leyó la primera página. Su mandíbula se tensó. El acuerdo era peor de lo esperado. Ofrecía un generoso apoyo financiero, pero las condiciones permitían al fideicomiso familiar Blackwood solicitar el control de la custodia si Clara violaba disposiciones de conducta moral, hablaba públicamente sobre asuntos familiares, iniciaba relaciones consideradas dañinas para los niños, o no seguía protocolos médicos y de seguridad aprobados. En términos simples,
Margaret pretendía ser dueña de los bebés y administrar a Clara como una visitante. Sofía devolvió el documento. No firmes esto. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Nathaniel dijo que era estándar. Nathaniel dice estándar cuando no ha leído. No me quitaría a mis hijos. Sofía la miró. Dejó que su madre me ofreciera dinero para desaparecer mientras tú estabas parada en mi sala. El rostro de Clara se desmoronó. Las palabras eran crueles solo porque eran verdad. Lo amé, susurró Clara. Sofía apartó la vista. Había muchas cosas que podría haber dicho. Que el amor no justificaba el daño. Que querer ser elegida no borraba la existencia de otra mujer. Que Clara había disfrutado la fantasía del reemplazo hasta que el contrato se volvió contra ella. En cambio, Sofía dijo: consigue tu propio abogado. No puedo pagar el tipo de abogados que tienen ellos. Hay abogados especializados en casos de familia y fideicomisos de alta conflictividad. Puedo darte 3 nombres. Ellos no trabajan para mí. Clara la miró fijamente. ¿Por qué me ayudaría? No te estoy ayudando a ganar. Estoy ayudando a evitar que 2 niños se conviertan en daños colaterales. Clara tocó su vientre con ambas manos. ¿Cree que son de Nathaniel? ¿Lo son? Las lágrimas resbalaron por el rostro de Clara. Sí. Sofía la estudió. Entonces la prueba de paternidad te protege. Clara se estremeció ante la practicidad. No estoy mintiendo, dijo. Entonces la verificación te protege. La enfermera apareció en la puerta. Señorita Bass. Clara se levantó lentamente. Antes de seguir a la enfermera, se volvió. Señora Blackwood. ¿Sí? Margaret dijo que usted era estéril. Sofía no se movió. El rostro de Clara se retorció de vergüenza. Lo siento. La creí. Por un momento, el vestíbulo pareció demasiado brillante. Sofía colocó una mano sobre la carpeta en su regazo. Dentro estaban sus propios resultados de pruebas, notas de citas, y una imagen de ultrasonido tan temprana que todavía parecía más un secreto que un niño. Miró a Clara. A la joven que cargaba gemelos y que estaba aprendiendo demasiado tarde que ser elegida por personas poderosas a menudo significaba ser atrapada por ellas. Margaret dice muchas cosas, dijo Sofía. Los ojos de Clara descendieron hacia la carpeta de Sofía. La comprensión parpadeó. Sofía no lo confirmó. Algunas verdades merecen protección hasta que son lo suficientemente fuertes para pararse a la luz del día. Capítulo 6. Nathaniel se enteró del embarazo de Sofía a través de un informe de seguridad. Esa era la parte que más tarde más lo avergonzaría. No porque la hubiera traicionado. No porque hubiera dejado que su madre la llamara estéril. No porque hubiera llevado a Clara a su sala como un reemplazo ya aprobado por un comité. Sino porque la primera prueba de que su esposa llevaba un hijo suyo llegó a través de un contratista de seguridad privado que Margaret había contratado para vigilar los movimientos de Sofía. El informe llegó a su correo a las 6:42 de la tarde. Asunto: visita a clínica de la señora Blackwood. Nathaniel casi lo borró. Luego abrió el adjunto y vio a Sofía entrando a una clínica de medicina materna. Vio la clasificación de la cita. Vio la nota de un subcontratista descuidado que no había sobornado a nadie, pero que había observado lo suficiente. Posible consulta relacionada con embarazo. Sus manos se enfriaron. Llamó a Sofía. No respondió. Llamó de nuevo. Nada. A la tercera llamada, respondió Daniel Rook. Nathaniel. ¿Dónde está mi esposa? A salvo. ¿Está embarazada? Hubo una pausa. La voz de Daniel se enfrió. Le sugiero que ponga todas las comunicaciones por escrito a través del consejo. Daniel, no juegues conmigo. Perdió el privilegio del acceso informal cuando su familia contrató vigilancia. Nathaniel se quedó inmóvil. Yo no autoricé eso. Entonces su familia tiene un problema de gobernanza y un problema de privacidad. ¿Está embarazada? Repitió Nathaniel. En voz más baja ahora. Pregúntele a su abogado que le otorga el proceso de descubrimiento y que no le otorga la decencia. La llamada terminó. Nathaniel arrojó el teléfono sobre su escritorio. Se deslizó sobre una pila de papeles de adquisiciones y derribó un portalápices de plata. Por unos segundos, estuvo de pie respirando con dificultad, sintiendo como toda la habitación se cerraba sobre él. Sofía, embarazada. El pensamiento no se asentaba. Durante años, el embarazo había sido la herida no dicha entre ellos. Habían intentado en silencio al principio, luego de manera irregular, luego nada.
Sofía había asistido sola a las citas después de que Nathaniel faltara dos por crisis de la junta. Él se había dicho que ella prefería la privacidad. Ella no le había dicho nada, y él había dejado que ese silencio se convirtiera en comodidad. Luego llegó Clara. Clara, que lo miraba como si no estuviera fallando. Clara, que lloraba cuando él se iba de los hoteles. Clara, que decía que quería sus hijos y lo hacía sonar a devoción más que a presión. Cuando Clara quedó embarazada, Nathaniel sintió primero terror, luego un alivio tan feo que nunca lo admitió. Una prueba. Un futuro que nadie podría llamar estancado. Ahora Sofía podría estar cargando también su hijo. Y su madre había intentado comprarla antes de saberlo. O, lo que era peor, sin importarle. La puerta de su oficina se abrió. Margaret entró sin esperar. ¿Recibiste el informe?, preguntó. Nathaniel se volvió lentamente. Hiciste que siguieran a mi esposa. Monitoricé una amenaza potencial. Ella es mi esposa. Una esposa que se está posicionando contra esta familia porque le dimos razones para hacerlo. Los ojos de Margaret se entrecorraron. No te pongas sentimental por una visita a una clínica. No sabemos qué significa. Significa que invadiste su privacidad. Significa que Sofía puede intentar complicar la sucesión. Nathaniel miró a su madre fijamente. ¿Complicar? Margaret se quitó los guantes. Si está embarazada, verificamos la paternidad y el tiempo. Nathaniel se estremeció. No te veas ofendido, dijo Margaret. ¿Sabes cómo funcionan estas cosas? Conozco a Sofía. ¿De verdad?, preguntó Margaret. ¿Por qué no sabías que controlaba a L.A. Stone? No sabías que tu padre la nombró administradora. No sabías que tenía suficiente posición legal para congelar la mitad de nuestras opciones en 72 horas. Cada frase aterrizó con precisión. Nathaniel apartó la mirada primero. La voz de Margaret se suavizó, lo que la hizo más peligrosa. Sofía ha sido subestimada. Eso no la hace inocente. ¿Inocente de qué? De planificar. Estuvo sentada junto a ti durante años, sosteniendo tranquilamente documentos que podrían desplazarnos. ¿Crees que eso es amor? Nathaniel pensó en Sofía en la biblioteca a medianoche, leyendo contratos porque él estaba demasiado agotado. Sofía junto a la cama de su padre. Sofía al otro lado de las mesas de la junta, pasándole notas. Sofía diciéndole después de Dubái, no puedes seguir tratando el riesgo como si fuera valentía. Lo había resentido entonces porque ella tenía razón. Sí, dijo él en voz baja. Creo que lo era. Margaret lo miró como si la hubiera decepcionado más allá de toda reparación. Entonces el amor te hizo estúpido. Nathaniel rió una vez, amargamente. No. El orgullo hizo eso. Capítulo 7. El artículo de Sociedad apareció a la mañana siguiente. La familia Blackwood se prepara para una nueva generación en medio de una tranquila transición matrimonial. Era veneno elegante. El artículo describía a Nathaniel y Sofía como personas que habían llevado vidas separadas durante años. Llamaba a Clara Bass una asistente ejecutiva de confianza y compañera cercana de la familia. Insinuaba una alegre noticia esperada pronto. Elogiaba la discreción de Margaret y mencionaba que Sofía, conocida por su estilo público reservado, sería tratada con generosidad extraordinaria. No mencionaba los gemelos. No mencionaba el cheque. No mencionaba a la secretaria parada en la sala de Sofía mientras Margaret intentaba comprar su silencio. Al mediodía, el equipo legal de Sofía presentó una moción sellada y una declaración pública. La declaración tenía solo 5 oraciones. La señora Sofía Blackwood no ha autorizado ninguna caracterización pública de su matrimonio, residencia, estado médico o posición legal. Los informes que sugieren una partida negociada son falsos. La señora Blackwood ha preservado todos los derechos relacionados con el matrimonio, la propiedad, el fideicomiso, la gobernanza y los asuntos corporativos. Cualquier intento de presionar a testigos, beneficiarios, empleados o padres expectantes vinculados a la familia Blackwood será atendido a través del Consejo. Se solicita privacidad para todos los niños no nacidos implicados por eventos recientes. La última oración cambió la historia. Todos los niños no nacidos. A las 3, los sitios de chismes estaban rastreando la pista. A las 5, las acciones de Blackwood Atlas cayeron un 2%. A las 6, la Junta solicitó una sesión informativa de gobernanza de emergencia. Sofía asistió de forma remota desde la oficina de Daniel Rock.
Llevaba un blazer verde oscuro y ninguna joya excepto su anillo de bodas. Su rostro apareció en la pantalla de la conferencia ante 12 directores. Nathaniel, Margaret, el consejo corporativo y la secretaria de la junta. Margaret miraba la imagen de Sofía con odio apenas contenido. Nathaniel parecía cansado y conmocionado. La presidenta de la junta, Elena Cross, abrió la reunión. No estamos aquí para litigar un matrimonio. Estamos aquí porque posibles problemas de fideicomiso, sucesión y financiamiento pueden afectar a Blackwood Atlas. Sofía asintió. De acuerdo. Margaret habló antes de que alguien más pudiera hacerlo. Entonces los expedientes personales de la señora Blackwood son irrelevantes. Daniel Rook se inclinó hacia el encuadre. Son relevantes si las acciones familiares se intersectan con la liquidez corporativa, el control de fideicomisos, o un acuerdo coercitivo financiado por reservas adyacentes a la empresa. El consejo corporativo se removió incómodo. Elena miró a Margaret. ¿El pago propuesto de 120 millones provino de fondos personales? La barbilla de Margaret se elevó. Fondos familiares. Eso no es una respuesta. La familia Blackwood mantiene liquidez en su family office. Sofía habló con calma. El cheque fue girado de una cuenta Blackwood Legacy comprometida en parte para apoyar obligaciones de continuidad ejecutiva. La habitación se detuvo. Nathaniel miró a su madre. Margaret no le devolvió la mirada. Elena se dirigió al consejo corporativo. ¿Es eso correcto? El consejo vaciló. Preliminarmente, la cuenta está conectada a activos de la Family Office pero tiene relevancia de garantía cruzada bajo ciertos acuerdos. Un director murmuró, «Dios mío». El rostro de Margaret se endureció. Esto está siendo exagerado. Sofía dijo. No tengo interés en exagerar. El cheque existe. La reunión ocurrió. La señorita Bass estaba presente. El pago propuesto se ofreció a cambio de mi partida silenciosa después de que se me comunicó el embarazo de gemelos de la señorita Bass. La palabra gemelos entró a la sala como una alarma. Elena se quitó los anteojos. ¿La señorita Bass está embarazada de gemelos? Nathaniel respondió en voz baja. Sí. ¿Y la paternidad? La mandíbula de Nathaniel se tensó. Soy el padre. Sofía no reaccionó. Su quietud hizo que los directores la miraran más cuidadosamente. Elena dijo. Señora Blackwood, su declaración hacía referencia a niños no nacidos en plural, más allá de la señorita Bass. ¿Está haciendo una divulgación médica? Daniel comenzó. Mi cliente no está obligada a... Sofía levantó levemente una mano. Daniel se detuvo. Sofía miró directamente a Nathaniel a través de la pantalla. Estoy embarazada. Nadie habló. Nathaniel cerró los ojos. La mano de Margaret se congeló alrededor de su pluma. Sofía continuó. Tenía intención de comunicarlo en privado antes de que la aventura de mi esposo, el embarazo de la señorita Bass, y la compra propuesta me fueran presentadas como una decisión familiar completada. Elena frunció el ceño con severidad. Esto crea preocupaciones de continuidad significativas. Margaret espetó. Oh conveniencia de tiempo. La cabeza de Nathaniel se giró. Madre. El rostro de Sofía permaneció tranquilo, pero algo en sus ojos se enfrió tan bruscamente que incluso Elena lo notó. Daniel se inclinó hacia adelante. La señora Blackwood tiene documentación médica y cumplirá con los procedimientos legales apropiados. Cualquier insinuación con fines de intimidación se añadirá a nuestro registro. Margaret se recostó, con los labios apretados. Sofía dijo. Dejemos algo claro. No tengo intención de usar a ningún niño como palanca de poder. Estoy aquí porque otros ya lo hicieron. La secretaria de la Junta dejó de escribir por medio segundo, luego continuó. Elena asintió lentamente. Entonces encargaremos una revisión independiente de las disposiciones de fideicomiso relevantes, los detonadores de financiamiento y el uso de la cuenta de la Family Office. Hasta que se complete, ningún pago de acuerdo, arreglo de sucesión o modificación de gobernanza que involucre herederos menores procederá sin aviso a la Junta. La voz de Margaret fue de hielo. La Junta no tiene autoridad sobre la reproducción familiar. Elena le sostuvo la mirada. No. Pero tiene autoridad sobre la inestabilidad corporativa causada por mala conducta familiar. Por primera vez en la memoria de Sofía, Margaret Blackwood no tuvo una respuesta inmediata. Capítulo 8. Clara Bass se mudó del apartamento de la empresa 2 días después de la reunión de la Junta. Lo hizo en silencio,
con una abogada que Daniel había recomendado y un servicio de seguridad privado que Nathaniel no controlaba. El apartamento había sido hermoso de la manera en que los espacios temporales y costosos son hermosos. Muebles color crema, vista al río, flores frescas, sin historia. Clara hizo 2 maletas, una carpeta de registros médicos y el pequeño sonajero de plata que Margaret le había dado después de llamarla el futuro de la familia. El sonajero lo dejó sobre la encimera de la cocina. Nathaniel llegó mientras ella esperaba el elevador. ¿Clara? Clara se volvió, sobresaltada. Su abogada, una mujer serena llamada Priya, se acercó ligeramente. Nathaniel miró las maletas, luego el rostro de Clara. ¿Te vas? La mano de Clara se movió hacia su vientre. Sí. ¿A dónde? Priya respondió. A un lugar seguro. Los ojos de Nathaniel se endurecieron. No soy una amenaza. Clara se estremeció. Priya dijo. Entonces respetará los límites. Nathaniel miró a Clara. ¿Sofía te puso en esto? Algo en el rostro de Clara cambió. No rabia. Decepción. ¿De verdad crees que cada mujer en esta historia está siendo controlada por otra mujer, excepto la que quieres controlar tú? Nathaniel la miró fijamente. La voz de Clara tembló, pero no cedió. Sofía me dijo que consiguiera mi propio abogado. Eso es todo. Tu madre me dio un contrato que podría quitarme a mis hijos si me volvía inconveniente. Tú me dijiste que era estándar. Nathaniel apartó la vista. ¿Lo leíste? Preguntó Clara. Su silencio respondió. Clara rió suave y miserablemente. Claro. No te dejaría quitarte a tus hijos, dijo Nathaniel. Dejaste que ella llamara estéril a tu esposa. Las palabras lo golpearon. Dejaste que ofreciera dinero para borrar a Sofía. Dejaste que yo estuviera parada allí mientras sucedía. Pensé que significaba que era amada. Ahora creo que significaba que era la próxima. Nathaniel se acercó. Clara, cometí errores. Priya dijo. Señor Blackwood. Nathaniel se detuvo. Los ojos de Clara se llenaron. Te amé porque parecías poderoso. Luego me di cuenta de que el poder en tu familia es, en su mayor parte, personas demasiado asustadas para decirle no a tu madre. El elevador se abrió. El rostro de Nathaniel se tensó con dolor y orgullo. Ambos demasiado tardíos para ser útiles. Son mis hijos, dijo. Clara asintió. Entonces conviértete en alguien con quien puedan estar seguros. Entró al elevador con Priya. Las puertas se cerraron. Nathaniel se quedó solo en el pasillo del apartamento que había usado para esconder a una mujer que ahora se escondía de él. Su teléfono vibró. Sofía. Por un segundo, la esperanza se alzó en su pecho. Luego abrió el mensaje. Toda comunicación futura sobre mí o el embarazo debe ir a través del consejo. No contactes a mis médicos. No envíes seguridad. No vengas a la casa sin aviso previo por escrito. Lo leyó 3 veces. Luego llegó otro mensaje. Estoy cambiando las cerraduras. Capítulo 9. La casa adosada de los Blackwood quedó en silencio después de que cambiaron las cerraduras. No vacía. No muerta. Silenciosa. Sofía pasó la primera tarde caminando por cada habitación y retirando los objetos que pertenecían más a la actuación que a la memoria. Las portadas de revistas enmarcadas de Nathaniel fueron al almacenamiento. Los candelabros de plata que regaló Margaret fueron a una caja para devolver. Las fotografías de galas formales permanecieron, pero solo porque Sofía quería decidir después si la historia debía preservarse o liberarse. En la biblioteca, encontró una nota que Arthur había escrito años atrás, guardada dentro de un viejo informe anual. Sofía, si Nathaniel es sabio, te pedirá consejo antes de necesitar ser rescatado. Si es necio, asegúrate de que la empresa sobreviva la lección. Sofía se sentó con la nota por mucho tiempo. Arthur había conocido a su hijo mejor de lo que nadie quería admitir. Ese conocimiento no lo hacía inocente. Había construido la máquina Blackwood que hizo a Nathaniel hambriento y a Margaret despiadada. Pero hacia el final, había intentado instalar un freno ético. Sofía se preguntó si había confundido ser nombrada administradora con ser valorada como familia. A la mañana siguiente, Daniel llegó con un equipo completo. Julia Hart, contadora forense. Mason Vale, litigante de fideicomisos. Y Liz Monroe, estratega de comunicaciones. Extendieron documentos sobre la mesa del comedor de Sofía y comenzaron a convertir la humillación en procedimiento. Julia rastreó el cheque de 120 millones.
Los fondos se extrajeron de la liquidez Blackwood Legacy, dijo. Técnicamente controlada por la Family Office, pero cruzada en varios acuerdos de estabilidad corporativa. Usar estos fondos para la remoción personal de una cónyuge crea serios problemas de divulgación. Mason revisó la cláusula del administrador guardián. Lenguaje sólido. Arthur anticipó errores menores e inestabilidad de gobernanza. Margaret puede impugnar, pero arriesga el proceso de descubrimiento sobre por qué Arthur la evitó a ella y a Nathaniel. Y Liz manejó los medios. No respondemos emocionalmente. Posicionamos a Sofía como protectora de la privacidad, los niños y la estabilidad corporativa. Sin ataques a Clara. Sin insultos, sin detalles sobre el embarazo a menos que sea legalmente necesario. Sofía asintió. Daniel la miró desde el otro lado de la mesa. ¿Entiendes que esto se pondrá más feo? Sí. Margaret intentará hacerte parecer calculadora. Soy calculadora. Y Liz sonrió. Esa no es la cita. Sofía casi se rió. Daniel continuó. Nathaniel puede intentar el arrepentimiento. La habitación se aquietó levemente. Sofía miró hacia abajo, hacia la nota de Arthur, ahora sellada en una funda protectora. El arrepentimiento no es una estrategia, dijo. A las 4 de la tarde, el arrepentimiento de Nathaniel llegó en forma de flores. Rosas blancas. 40 de ellas. Una tarjeta escrita a mano. Sofía, lo siento por todo. Por favor déjame verte. Necesito saber que tú y el bebé están bien. Nathaniel. Sofía leyó la tarjeta una vez. Luego se la entregó a Daniel. Escaneala. Regístrala. Devuelve las flores. Y Liz enarcó una ceja. ¿Sin respuesta? Sofía miró hacia el vestíbulo donde las rosas estaban paradas como una disculpa muy costosa tratando de entrar sin permiso. Sabe que estoy bien, dijo. Lo que quiere saber es si todavía tiene acceso. Las flores fueron devueltas en menos de una hora. Esa tarde, Nathaniel llamó a Daniel furioso. Daniel puso la llamada en altavoz con el permiso de Sofía. Sofía escuchaba desde el otro lado de la mesa, con una mano apoyada suavemente sobre su vientre. ¿Devolvió las flores?, exigió Nathaniel. Sí. No eran una amenaza legal. Tampoco lo es una puerta cerrada con llave. Nathaniel inhaló bruscamente. Necesito hablar con mi esposa. Puede enviar una solicitud por escrito. Esto es una locura. ¿Está embarazada con mi hijo? Y tiene derecho a privacidad médica, seguridad emocional y asesoría legal. Daniel, dile que la amo. La habitación se detuvo. Sofía cerró los ojos. Ahí estaba. La frase que había querido durante meses. Llegando después de que otra mujer cargara sus gemelos y su madre intentara comprarla. Daniel la miró. Sofía negó con la cabeza una vez. Daniel dijo. Buenas noches, Nathaniel. Terminó la llamada. Sofía abrió los ojos. Por un momento, el dolor cruzó su rostro tan abiertamente que todos en la mesa apartaron la vista. Luego ella enderezó los documentos frente a ella. Continuemos, dijo. Capítulo 10. El contraataque de Margaret comenzó en un almuerzo. Siempre iba a comenzar en un almuerzo. Margaret invitó a 12 mujeres a la finca Blackwood. Administradoras de fideicomisos, esposas de directores, 2 mecenas de museos, una jueza retirada, y una columnista que pretendía estar allí solo para la planificación de una obra de caridad. La mesa estaba puesta con porcelana marfil y flores de invierno. Clara estaba ausente. Sofía no fue invitada. Esa ausencia era el punto. Margaret esperó hasta el postre para suspirar. Solo espero que los niños estén protegidos, dijo. La jueza retirada la miró. ¿Niños? La boca de Margaret se tensó delicadamente. No debería hablar de esto. La columnista se inclinó hacia adelante. Margaret, aquí la discreción es segura. No lo era. Todos lo sabían. Margaret contaba con ello. Hay embarazos involucrados, dijo Margaret suavemente. Vidas reales, futuros frágiles y desafortunadamente, ciertos adultos ven a los niños no nacidos como instrumentos de control. Una de las esposas de los fideicomisarios murmuró, ¡qué horrible! Margaret bajó los ojos. Me culpo a mí misma. Recibí a Sofía en la familia a pesar de mis preocupaciones. Es inteligente, por supuesto, muy inteligente, pero la calidez no puede enseñarse. Para la tarde, la frase había viajado. La calidez no puede enseñarse. Para la mañana siguiente,
Aparecía en una nota anónima sobre una fría esposa de sociedad que usaba maniobras legales contra una madre expectante de gemelos. Al mediodía, el equipo de Sofía tenía la cadena de origen. Y Liz se veía casi encantada. Es predecible. Sofía leyó la nota sin expresión. Podemos ignorarla, dijo Daniel. No, dijo Sofía. No esta vez. Daniel la miró. Está usando a Clara y los gemelos como simpatía mientras trata de controlarlos en privado. Publiquen el acuerdo prenatal. Y Liz se irguió. ¿Redactado? ¿Los nombres protegidos donde sea necesario? Dejen visible el lenguaje de control de custodia. Daniel asintió lentamente. Eso cambia la narrativa. Dice la verdad. En menos de 4 horas, la historia pública cambió nuevamente. La esposa fría se convirtió en la mujer que advirtió a la secretaria embarazada que no firmara sus derechos de custodia. La benigna suegra se convirtió en la matriarca cuyo acuerdo permitía a la familia supervisar a los hijos de Clara si ésta fallaba en estándares de conducta moral. La abogada de Clara publicó una declaración de una sola oración. La señorita Bass está representada de forma independiente y tomará decisiones sobre su embarazo e hijos libres de coerción por parte de cualquier miembro de la familia, empleador o cónyuge. La palabra cónyuge no fue accidental. Nathaniel vio la declaración durante una reunión de preparación de la junta y se puso pálido. Margaret la vio en la finca y arrojó una taza de porcelana contra la chimenea. Rebecca lo llamó traición. Sofía lo llamó martes. Esa tarde, Margaret se presentó en la casa adosada. Llegó sin aviso, lo que significaba que fue detenida en el nuevo escritorio de seguridad que Sofía había instalado en el vestíbulo. El guardia llamó por teléfono. Sofía miró la cámara y vio a Margaret de pie en un abrigo de sable, el rostro esculpido de furia. Daniel desaconsejó dejarla entrar. Sofía consideró. Luego dijo: déjenla entrar a la sala delantera. Graben todo. Margaret entró como una reina obligada a usar una entrada pública. Sofía la esperaba junto a la chimenea con un vestido negro, una mano a su lado y la otra sosteniendo una taza de té. No le ofreció una a Margaret. Publicaste un documento familiar privado, dijo Margaret. Tú hiciste circular una mentira pública. Ese acuerdo tenía como objetivo proteger a los gemelos de su madre. De la inestabilidad. Sofía dejó su taza. Usted define la inestabilidad como cualquier mujer a la que no puede mandar. Margaret se acercó. No finjas que te importa, Clara. Me importa que 2 niños no nazcan en una jaula contractual. ¿Te importa el control? Sí, dijo Sofía. Margaret parpadeó. Sofía continuó. El control sobre mi cuerpo, mi hogar, mis derechos legales, el futuro de mi hijo, la empresa que Arthur me pidió que protegiera. Me importa mucho el control cuando la alternativa es dejar que usted compre obediencia y la llame familia. El rostro de Margaret enrojeció. Arthur cometió un error al nombrarlo. Quizás. Pero lo hizo legalmente. ¿Crees que un documento te hace blanco? Sofía miró alrededor de la sala. La casa que había restaurado mientras Margaret criticaba las cortinas. El matrimonio que había protegido mientras Nathaniel se alejaba hacia la admiración de otro lado. La familia que la quería fuera hasta que su autoridad oculta se volvió inconveniente. No, dijo. Su familia me enseñó que ser Blackwood a menudo no es algo a lo que aspirar. Margaret levantó la mano. Por un agudo instante, Sofía pensó que la mujer mayor podría golpearlo. El guardia se adelantó desde la puerta. Margaret bajó la mano. La voz de Sofía se mantuvo calmada. No vuelva aquí sin invitación. Los ojos de Margaret brillaron de rabia. Esto no ha terminado. Lo sé. Perderá algo. Sofía la miró. Margaret, ya lo hice. Por eso me resulta cara. Capítulo 11. La audiencia de la Junta tuvo lugar el lunes siguiente en una sala sin flores. Ese detalle le agradó a Sofía. Los directores de Blackwood Atlas se reunieron alrededor de una larga mesa de cristal bajo luces empotradas. Sin retratos, sin plata familiar, sin mitología heredada. Solo documentos, micrófonos y hombres y mujeres que entendían que la responsabilidad no se preocupa por los linajes. Sofía asistió en persona. Nathaniel se puso de pie cuando ella entró. Parecía más delgado que 2 semanas atrás. Su traje, impecable. Su rostro, demacrado. Por un breve momento, sus ojos se movieron hacia el vientre de Sofía. Ella vio dolor en ellos, y anhelo, y vergüenza. No permitió que ninguno de esos sentimientos decidiera su próximo paso.
Margaret estaba sentada junto al consejo familiar, rígida de furia contenida. Clara apareció por vídeo con Priya a su lado. Parecía nerviosa pero más estable que antes. Elena Cross abrió los procedimientos. Abordaremos 4 temas. El pago propuesto a la señora Blackwood, el acuerdo prenatal ofrecido a la señorita Bass, la disposición del administrador guardián y la exposición financiera relacionada con L y Stone. El abogado de Margaret comenzó con indignación pulida. Describió el cheque de 120 millones como un acuerdo familiar privado. Describió las acciones de Margaret como protectoras. Describió la respuesta legal de Sofía como agresiva, prematura y motivada personalmente. Daniel Rook respondió con fechas. Las fechas eran menos dramáticas que la indignación y mucho más letales. Fecha de la comunicación del embarazo de Clara a Sofía. Fecha y lugar de la presentación del cheque de 120 millones. Fecha en que la oficina de Margaret contactó a la columnista. Fecha en que se ordenó la vigilancia. Fecha en que se entregó el acuerdo prenatal a Clara. Fecha en que se informó a la Junta. La línea de tiempo hacía que la benevolencia de Margaret pareciera coreografía. Luego Julia Hart presentó el análisis de financiamiento. El cheque fue girado de la liquidez Blackwood Legacy, dijo Julia. Si bien está técnicamente controlada por la Family Office, la cuenta tiene garantía cruzada en declaraciones de estabilidad interna. Un acuerdo privado de esta escala relacionado con la sucesión y la remoción matrimonial debería haberse divulgado antes de su ejecución. Un director preguntó, ¿era cobrable el cheque? Julia asintió. Sí. Entonces, si la señora Blackwood lo hubiera aceptado, la cuenta habría perdido 120 millones. Correcto. Afectando potencialmente las declaraciones corporativas. Sí. El director miró a Margaret. Sin aviso a la Junta. Los labios de Margaret se adelgazaron. Era un asunto familiar. Elena dijo. Se volvió corporativo cuando usaron una fuente de liquidez comprometida. Luego llegó el turno de Clara. Priya la guió a través del acuerdo prenatal. Clara confirmó que Margaret la había urgido a firmar rápidamente. Confirmó que Nathaniel lo había descrito como estándar. Confirmó que no se le había proporcionado asesoría independiente antes de que Sofía la advirtiera. Nathaniel cerró los ojos cuando Clara dijo eso. Margaret siguió mirando al frente. Luego Elena pasó a la disposición del administrador guardián. Mason Vale presentó el instrumento de Arthur, el historial de ejecución y el efecto legal. Los directores leyeron en silencio. Finalmente, Elena hizo la pregunta que Margaret más había temido. Señora Blackwood, ¿sabía que su difunto esposo nombró a Sofía Blackwood como administradora guardiana? El rostro de Margaret era de piedra. No. Señor Blackwood, le preguntó Elena a Nathaniel. Nathaniel tragó saliva. No. Señora Blackwood, le dijo Elena a Sofía. ¿Sabía usted? Sofía la miró directamente. Sí. El abogado de Margaret saltó. ¿Y lo ocultó? Sofía se volvió hacia él. Arthur me instruyó que no lo divulgara a menos que las condiciones detonantes se volvieran relevantes. Se volvieron relevantes cuando se usaron herederos menores como palanca en una disputa de gobernanza. Conveniente. Legal. El abogado se sonrojó. Nathaniel miró a Sofía. Su voz era áspera. ¿Por qué mi padre te eligió a ti? La pregunta no estaba en el orden del día. Nadie la detuvo. Sofía lo miró por un largo momento. Porque después de Dubái entendió que la ambición sin freno podía poner en peligro la empresa. La habitación se tensó. Nathaniel se puso pálido. Margaret susurró. ¿Sofía? Pero la puerta ya se había abierto. Los ojos de Elena se agudizaron. ¿Dubái? Daniel colocó un expediente sellado sobre la mesa. Esperamos no introducir esto a menos que sea necesario. Sin embargo, los desafíos al razonamiento de Arthur lo hacen relevante. Nathaniel miró hacia abajo. El expediente de Dubái no necesitaba mucha explicación. Un compromiso paralelo no autorizado. Una garantía oculta. Una pérdida potencial lo suficientemente grande como para desestabilizar una división. La negociación de Sofía. La decisión posterior de Arthur de crear la disposición del administrador guardián. Cuando Elena terminó de leer, su expresión había cambiado. No hacia Sofía. Hacia Nathaniel. El rostro de Margaret parecía esculpido en cenizas. La Junta convocó una sesión ejecutiva privada. Sofía esperó en una sala lateral con Daniel. A través del cristal, podía ver a Nathaniel de pie solo junto a las ventanas.
Margaret no fue hacia él. La transmisión de vídeo de Clara había terminado. Rebecca no estaba allí. Por una vez, Nathaniel no tenía ninguna mujer a su lado para absorber las consecuencias. Daniel dijo en voz baja. ¿Estás bien? Sofía miró a su esposo. No, dijo. Pero estoy clara. Capítulo 12. La decisión de la Junta llegó a las 6:40. Nathaniel Blackwood permanecería como director ejecutivo interino por 30 días bajo autoridad restringida mientras un comité de liderazgo revisaba las opciones sucesorias. Perdió el control unilateral sobre la planificación de sucesión, la coordinación de la Family Office y las principales declaraciones de financiamiento. Margaret fue removida de cualquier rol de asesoría relacionado con asuntos de fideicomiso, herederos menores o liquidez de la Family Office vinculada a la estabilidad corporativa. Sofía fue confirmada como administradora guardiana bajo el instrumento de Arthur, pendiente de cualquier impugnación judicial. L.A. Stone recibió derechos de observación mejorados. El acuerdo prenatal de Clara fue formalmente desautorizado por la empresa como no autorizado y inapropiado para cualquier estructura fiduciaria afiliada a la corporación. La decisión no destruyó a Nathaniel. Hizo algo peor para un hombre criado para heredar el mando. Lo supervisó. Cuando terminó la reunión, Sofía caminó hacia el elevador con Daniel. Nathaniel la siguió. Sofía. Daniel se detuvo. Sofía dijo. Está bien. Daniel se hizo a un lado pero permaneció lo suficientemente cerca para ser útil. Nathaniel estaba frente a ella con los hombros tensos y los ojos enrojecidos en los bordes. No supe de la vigilancia hasta después. Pero recibiste el informe. Lo sé. Y lo abriste. Nathaniel parpadeó. Sí. Los números del elevador se movían lentamente sobre las puertas. Nathaniel bajó la voz. ¿Estás bien? ¿Médicamente? Sí. ¿Y lo demás? Sofía lo miró. No tienes derecho a lo demás. El dolor cruzó su rostro. Me lo merezco. Sí. Nathaniel tomó aliento. Hablé con Clara. Se fue del apartamento. Bien. Estoy organizando apoyo independiente a través del consejo. Sí. Bien. Nathaniel miró hacia abajo, casi sonriendo amargamente. Solía odiar cuando hablas así. ¿Así como? ¿Como un veredicto? Sofía no dijo nada. Nathaniel volvió a levantar la vista. Ahora creo que lo odiaba porque casi siempre tenías razón. El elevador llegó. Sofía no entró. Nathaniel continuó, con la urgencia creciendo. Te amo. Y ahí estaba de nuevo. Esta vez no a través de Daniel. No escrito en una tarjeta. Hablado en un pasillo, después de que la Junta redujo su poder y expuso su vergüenza. Sofía sintió las palabras. Odió sentirlas. Amabas sentirte seguro conmigo, dijo. Amabas ser entendido por mí. Amabas la versión de ti mismo que yo te ayudaba a mantener. Pero el amor que necesita la humillación de otra mujer para sentirse vivo no es un amor en el que pueda vivir. Sus ojos se llenaron. Tenía miedo. ¿De qué? De que me vieras demasiado claramente. La respuesta fue lo suficientemente honesta para doler. La voz de Sofía se suavizó, pero solo levemente. Así era, y Clara no. No, ella veía lo que tú le mostrabas. Nathaniel asintió lentamente, como si aceptara una sentencia. ¿Puedo ir a la próxima cita? Preguntó. La mano de Sofía se movió hacia su vientre. Por un momento, vio el futuro como pudo haber sido. Nathaniel a su lado, nervioso y asombrado. Margaret fingiendo mesura. Una familia reparada antes de romperse. Hijos nacidos en amor complicado, pero amor al fin. Luego vio a Clara en la sala. El cheque. La voz de Margaret. Nathaniel diciendo, esta es la forma más limpia. No, dijo. Nathaniel cerró los ojos. Todavía no, añadió. Sus ojos se abrieron. Sofía no ofreció más. Todavía no era perdón. Era un límite con una puerta en algún lugar más adelante, cerrada con llave desde el lado de Sofía. Sofía entró al elevador con Daniel. Cuando las puertas se cerraron, Nathaniel permaneció en el pasillo. Por primera vez, parecía un hombre que entendía que el acceso no era un derecho. Capítulo 13. Margaret presentó la impugnación 3 semanas después. Nadie se sorprendió. Impugnó la disposición del administrador guardián de Arthur argumentando influencia indebida, falta de divulgación familiar completa, y conflicto creado por la disputa matrimonial de Sofía. La petición era elegante, agresiva,
Y personalmente insultante de la manera en que los abogados costosos aprenden de clientes que quieren sangre pero todavía necesitan negación plausible. La respuesta de Sofía fue más corta. Arthur era competente. La disposición era válida. La impugnación de Margaret era represalia. El proceso de descubrimiento debería incluir el expediente de Dubái, las comunicaciones de la Family Office, el cheque de 120 millones, las órdenes de vigilancia y el acuerdo prenatal. Margaret retiró 2 de sus demandas en 48 horas. No retiró todas. La audiencia judicial tuvo lugar en una sala de fideicomisos privada sin cámaras. Margaret llegó de negro. Sofía llegó de marfil. Nathaniel llegó solo. Clara no asistió, pero presentó una declaración jurada confirmando la presión de Margaret. Esa declaración importó. No porque Clara se hubiera vuelto noble de la noche a la mañana. Porque la verdad a menudo entra al registro a través de personas asustadas que finalmente entienden que el silencio no las salvará. La jueza, una mujer de cabello gris llamada Alison Reed, leyó todo con la expresión de alguien que había visto a demasiadas familias adineradas confundir los fideicomisos con armas. El abogado de Margaret habló primero. Describió a Arthur como vulnerable después de una enfermedad, a Sofía como influyente, y la disposición como inconsistente con la tradición familiar Blackwood. La jueza Reed interrumpió. Consejo, la tradición no es ley. El abogado se recuperó mal. Daniel argumentó después. Presentó los certificados médicos de Arthur, notas de consejo independiente, correspondencia que mostraba la preocupación de Arthur sobre la gobernanza, y el papel documentado de Sofía en la resolución del asunto de Dubái. No dramatizó. No necesitaba hacerlo. Luego la jueza Reed le pidió a Sofía que hablara. Sofía se puso de pie. Nathaniel la miró desde el otro lado del pasillo. Margaret no lo hizo. La jueza dijo. Señora Blackwood, ¿le pidió a Arthur Blackwood que la nombrara administradora guardiana? No. ¿Ocultó la disposición por ventaja personal? Seguí la instrucción de Arthur de mantenerla inactiva a menos que surgieran las condiciones detonantes. ¿Busca controlar a los niños Blackwood no nacidos? La expresión de Sofía cambió por primera vez. No, señoría. Busco garantizar que ningún adulto los use para controlarse mutuamente. La jueza la observó con atención. ¿Incluido su propio hijo? Especialmente mi propio hijo. Margaret se removió. Sofía continuó, con la voz firme. Me han llamado fría, calculadora, estéril, manipuladora e ingrata. Pero el registro muestra que cuando se le pidió a Clara Bass que firmara sus derechos, le dije que consiguiera asesoría. Cuando mi suegra me ofreció dinero para desaparecer, preservé el cheque en lugar de cobrarlo. Cuando la Junta preguntó sobre mi embarazo, solo divulgué lo necesario para evitar más mentiras. No le pido a este tribunal que me recompense por haber sido herida. Le pido que haga valer un documento que Arthur Blackwood creó porque temía exactamente este tipo de inestabilidad. La sala quedó en silencio. La jueza Reed miró a Margaret. Señora Margaret Blackwood, ¿desea dirigirse al tribunal? Margaret se levantó lentamente. Por una vez, parecía mayor que sus perlas. Mi esposo debería haber confiado en su familia, dijo. La voz de la jueza Reed era neutral. Quizás creyó que lo hacía. El fallo no llegó ese día. Llegó una semana después. La disposición del administrador guardián de Arthur fue confirmada. La impugnación de Margaret fue denegada en su mayor parte. El proceso de descubrimiento sobre ciertas acciones de la Family Office procedería por separado. Sofía leyó la decisión en su biblioteca con Daniel al teléfono y una taza de té de jengibre a su lado. Afuera, la nieve caía suavemente sobre los escalones de la casa adosada. Puso una mano sobre su vientre y susurró. Estamos a salvo. Por primera vez en semanas, lloró. No ruidosamente. No dramáticamente. Solo lo suficiente para dejar que su cuerpo admitiera que había estado cargando más de una vida. Capítulo 14. Clara dio a luz primero. 2 niños, 6 semanas antes de tiempo, pequeños y furiosos, con pulmones fuertes y los ojos grises de Nathaniel. Sus nombres eran Oliver y Theo Bass. No Blackwood. Esa elección causó un terremoto privado. Margaret lo llamó insulto. Rebecca lo llamó manipulación. Nathaniel, a su crédito, no lo llamó nada en público. Firmó el acuerdo de manutención, reconoció la paternidad y asistió a la unidad neonatal bajo las reglas de Clara. Sofía envió flores. No rosas. Tulipanes blancos. La tarjeta decía,
deseando fortaleza y salud para ti y los niños. Clara le envió una foto de 2 manitas pequeñas acurrucadas cerca una de la otra. Gracias. Son perfectos. Sofía miró la foto por mucho tiempo. No sintió celos. Sintió tristeza de que los adultos casi hubieran convertido esas manitas en instrumentos legales antes de que pudieran sostener algo. Nathaniel visitó a Sofía una semana después, con aviso previo por escrito como era requerido. Sofía lo recibió en la sala delantera. Parecía agotado de una manera que el estatus no podía ocultar. El parto prematuro de los gemelos lo había sacudido. Las restricciones de la Junta lo habían humillado. La derrota de Margaret lo había aislado. Por primera vez desde que Sofía lo conocía, Nathaniel parecía inseguro de quién era sin la admiración u obediencia de alguien. Son muy pequeños, dijo. Sofía estaba sentada frente a él en un suave vestido marrón. Su embarazo era ya inconfundible. Los gemelos prematuros generalmente lo son. Clara está bien. Me alegra. Nathaniel se frotó las manos. Los llamó Bas. Me enteré. Mi madre está furiosa. Tu madre sobrevivió la caída de varios gobiernos en cenas de etiqueta. Sobrevivirá los apellidos. Una leve sonrisa cruzó su rostro, luego desapareció. Me lo merezco. No fue un ataque. Contigo, las frases precisas duelen más. Sofía miró hacia su té. Nathaniel se inclinó hacia adelante. Me estoy retirando de la gestión diaria. Sofía levantó la vista. La Junta recomendó un CEO profesional durante la revisión, dijo él. Estuve de acuerdo. Sofía lo estudió. ¿Por qué? Porque si lo hubiera combatido, estaría demostrándole la razón a todos. Eso no siempre te ha detenido. No. Miró hacia la ventana. Pero vi a Oliver en la incubadora y era tan pequeño. Theo también. No eran herederos. Eran solo bebés. Y me di cuenta de que mi madre ya estaba preguntando sobre las estructuras fiduciarias mientras Clara todavía sangraba. Sofía cerró los ojos brevemente. Lo siento, dijo Nathaniel. Sofía los abrió. Nathaniel continuó. Por traer a Clara a tu hogar, por dejar que mi madre te hablara así. Por no leer lo que afectaba a las mujeres que afirmaba amar. Por convertir a los niños en prueba de que no había fallado. La disculpa era mejor que la primera. Era específica. Eso la hacía más peligrosa. El arrepentimiento específico puede tentar a una persona herida a volver antes de que la herida cierre. Sofía puso su taza. Gracias. La esperanza se asomó en su rostro. Sofía la detuvo suavemente. Eso no cambia la separación. Nathaniel asintió, pero el dolor apretó su boca. Lo sé. ¿Clara tiene apoyo adecuado? Sí. Independiente. Presentado ante el tribunal. Bien. ¿Puedo preguntar sobre? Sus ojos se movieron hacia el vientre de Sofía. ¿Puedo conocer al bebé? Sofía descansó una mano sobre la curva bajo su vestido. Eventualmente, dijo. El aliento de Nathaniel se cortó. Bajo estructura legal, añadió Sofía, con consistencia. Sin interferencia de tu madre. Sin declaraciones públicas. Sin usar a un hijo para negociar con el otro. De acuerdo. ¿Ahora sí estás de acuerdo? Lo pondremos por escrito. Nathaniel dio una sonrisa triste. Por supuesto. Se sentaron en silencio. No cómodo, no hostil. Algo entre finales y comienzos. Antes de que se fuera, Nathaniel se detuvo en la puerta. ¿Sabes el sexo? Sofía lo miró por un largo momento. Una niña, dijo. Su rostro cambió completamente. No triunfo. No alivio. Asombro. Crudo y asustado. Una niña, repitió. Sí. Nathaniel asintió, con los ojos brillantes. Será como tú. La voz de Sofía se suavizó. Espero que sea ella misma. Capítulo 15. La venta de Blackwood Atlas no ocurrió de una vez. Comenzó como una revisión de gobernanza, se convirtió en una reestructuración, y luego se transformó en una escisión estratégica que separó las divisiones operativas saludables de los activos de vanidad controlados por la familia. Sofía no vendió el imperio entero en una firma dramática. Hizo algo más duradero. Hizo imposible que la familia usara la empresa como un reino privado. El brazo logístico entró en una asociación de rendición de cuentas pública. La división inmobiliaria recibió gestión independiente. La Family Office perdió el acceso informal a la liquidez corporativa. La fundación fue reconstruida con administradores externos. El nombre Blackwood permaneció en los edificios,
pero ya no movía dinero sin registros. Margaret lo llamó desmembramiento. Elena Cross lo llamó modernización. Los empleados lo llamaron atrasado. Nathaniel lo llamó doloroso y no intentó detenerlo. Eso, más que cualquier disculpa, le dijo a Sofía que quizás Nathaniel podría sobrevivirse a sí mismo. Margaret se retiró a la finca del Hudson y dio menos almuerzos. Rebecca se casó con un pequeño inversor tecnológico y se mudó a Palm Beach, donde le decía a la gente que Nueva York se había vuelto vulgar. Clara crió a Oliver y Theo en un tranquilo apartamento cerca del parque, con una niñera que ella misma contrató y un acuerdo legal que ningún Blackwood podía reescribir durante el té. La hija de Sofía nació a finales de primavera, durante una tormenta. El parto fue largo y difícil. Marianne, la madre de Sofía, voló desde Boston y le sostuvo la mano durante 12 horas de dolor. Llamadas legales en silencio. Toda estrategia suspendida por el antiguo trabajo de traer una vida al aire. Nathaniel esperó afuera de la suite del hospital porque Sofía lo permitió. Y porque el acuerdo por escrito lo establecía. Cuando el bebé lloró, Sofía también lloró. La llamó Elise Arthur Blackwood. Arthur por el hombre que había confiado en el juicio por encima de la sangre. Elise por sí misma, porque Sofía había aprendido que una hija puede heredar no solo nombres, sino valentía reparada. Nathaniel conoció a Elise a la mañana siguiente. Se lavó las manos 2 veces, luego se sentó en la silla junto a la cama mientras la enfermera de Sofía colocaba al bebé en sus brazos. Su rostro se desmoronó de inmediato. «Hola», susurró. «Hola, pequeña». Sofía lo observó con cuidado. No se ablandó del todo. No olvidó. Pero se permitió ver la verdad que tenía frente a ella, un hombre imperfecto sosteniendo a su hija como si fuera una pregunta que tenía miedo de responder mal. Elise abrió un ojo e hizo un pequeño sonido ofendido. Nathaniel rió entre lágrimas. Sofía apartó la vista por un momento, no porque no se sintiera conmovida, sino porque había aprendido que no cada sentimiento necesita convertirse en una decisión. Capítulo 16. Un año después, Sofía estaba de pie en la sede renovada del Fideicomiso Legal Infantil Blackwood, mirando cómo los gemelos de Clara intentaban gatear en direcciones opuestas. Oliver llegó bajo una silla antes de que Clara lo atrapara. Theo aplaudió ambas manos contra la alfombra y chilló de deleite. Elise estaba sentada sobre una manta cerca de los pies de Sofía, masticando solemnemente una estrella de tela con la seriedad de una presidenta de junta revisando evidencia. Clara rió sin aliento. Cada semana son más rápidos. Sofía levantó a Elise antes de que pudiera abalanzarse sobre una pila de folletos. Eso suena a un problema de gobernanza. Clara sonrió. Clara se veía más saludable ahora. Todavía joven, todavía cargando consecuencias, pero ya no arreglada como el ornamento de nadie. Su cabello era más corto. Sus ropas, más simples. Sus ojos, más claros. El fideicomiso donde estaban ofrecía apoyo legal a madres expectantes y familias de alta conflictividad, a empleados involucrados en abuso de poder en el lugar de trabajo, y a mujeres presionadas a firmar acuerdos privados que no entendían. Estaba financiado en parte por las sanciones recuperadas de la cuenta Blackwood Legacy y en parte por la propia fundación de Sofía. Margaret lo odiaba. Esa no era la razón por la que Sofía lo construyó. Era solo un agradable efecto secundario. Nathaniel llegó al mediodía para la primera revisión de mediación familiar conjunta con los niños. No trajo flores, ni regalos demasiado grandes para la ocasión, ni séquito. Solo un pequeño conejo de peluche para Elise y 2 libros para los gemelos. Clara lo observó con cuidado mientras él saludaba a los niños. Sofía lo observó con cuidado mientras él saludaba a Elise. Cuidado era la forma de su familia ahora. No cálida en el sentido antiguo. No completa en el sentido tradicional. Pero lo suficientemente honesta para evitar que los niños pagaran por la vanidad de los adultos. Durante la reunión, Nathaniel escuchó más de lo que habló. Cuando Clara lo corrigió sobre el horario de alimentación de los gemelos, él lo anotó. Cuando Sofía dijo que Elise se sobreestimulaba después de visitas largas, él preguntó qué ayudaba. Cuando el mediador preguntó sobre las fiestas, el nombre de Margaret entró a la sala como una corriente de aire frío. Nathaniel dijo: «Mi madre no tendrá acceso no supervisado». Ambas mujeres lo miraron. Nathaniel les devolvió la mirada, cansado pero firme. Sé lo que hace con las habitaciones cuando nadie la detiene. No era suficiente para borrar el pasado. Era suficiente para proteger un fin de semana. Después de la reunión, Clara se fue con los gemelos.
Nathaniel se arrodilló para besar la frente de Elise, luego se puso de pie frente a Sofía. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por no dejar que mi peor año se convirtiera en la infancia de ellos. Sofía miró a Elise, que se había quedado dormida sobre su hombro. Lo hice por ellos, dijo. Lo sé, hizo una pausa. Y quizás un poco por quién eres. Sofía no respondió. El viejo Nathaniel habría insistido. El nuevo dejó que el silencio se quedara. Después de que se fue, Sofía caminó por las oficinas del fideicomiso con Elise dormida en sus brazos. En una pared no había retratos Blackwood, ni fundadores masculinos, ni escudos de armas familiares. En cambio, había copias enmarcadas de guías de derechos en lenguaje sencillo, fotografías de mujeres saliendo de tribunales con los hombros erguidos, y una pequeña placa de latón cerca de la entrada. La dignidad no puede comprársele a quien todavía la tiene. Marianne había querido la cita más grande. Sofía se había negado. Algunas verdades funcionan mejor cuando la gente tiene que acercarse para leerlas. Capítulo 17. En el segundo cumpleaños de Elise, Margaret Blackwood envió un regalo. Llegó en una caja blanca atada con cinta plateada. Dentro había una pulsera de diamantes, lo suficientemente pequeña para una niña e inapropiada en el grado típico de Margaret. La tarjeta decía, para mi nieta. La sangre recuerda. Sofía miró la pulsera por mucho tiempo. Luego la devolvió con una nota. Elise está aprendiendo manos antes que adornos. Nathaniel llamó 2 horas después, tratando sin éxito de no reírse. Madre está furiosa, dijo. Le resultará familiar. Dice que insultaste el linaje. Insulté una pulsera. Contigo, los objetos suelen ser llevados a juicio. Sofía sonrió a pesar de sí misma. Había momentos así ahora. Breves, humanos, no suficientes para reconstruir un matrimonio y sin intentarlo. Se habían convertido en copadres con historia. No era un romance. No era una tragedia tampoco. Era trabajo. Esa tarde, después de que los invitados del cumpleaños se fueron, Sofía se sentó en el suelo del cuarto del bebé mientras Elise apilaba bloques de madera en una torre inclinada. La ciudad afuera brillaba con la luz temprana del verano. Marianne estaba en la mecedora, sin zapatos, viéndose a la vez elegante y agotada. Luces tranquila, dijo Marianne. Sofía colocó otro bloque en la torre de Elise. La torre cayó de inmediato. Elise jadeó, luego rió. Me veo cansada. La tranquilidad a menudo se ve así. Sofía se recostó contra el sofá. ¿Alguna vez te arrepientes de no haberle dicho todo a los Blackwood desde el principio? Preguntó Marianne. ¿Sobre L.A. Stone, sobre quién eras? Sofía miró a Elise intentar de nuevo. Esta vez colocando el bloque más ancho sobre el más pequeño. A veces, dijo. Pero también creo que me mostraron quiénes eran porque creían que yo no tenía nada. Marianne asintió lentamente. Información útil. Información costosa. La información más útil suele serlo. Sofía miró hacia la ventana. Durante años había pensado que la discreción significaba seguridad. Luego aprendió que la discreción podía convertirse en una habitación donde otros escribían tu papel porque te negabas a anunciar tu poder. Ahora entendía el equilibrio de otra manera. El poder no necesitaba ser ruidoso. Pero sí necesitaba ser accesible cuando la dignidad estaba bajo ataque. Elise gateó hasta su regazo, sosteniendo un bloque contra el pecho de Sofía como una ofrenda. Sofía la besó en el cabello. No quiero que crezca pensando que el silencio es gracia, dijo Sofía. La voz de Marianne se suavizó. Entonces enséñale que el silencio es una herramienta, no un hogar. Sofía abrazó más fuerte a su hija. Eso era exactamente. Sofía miró hacia la ventana. Durante años había pensado que la discreción significaba seguridad. Luego aprendió que la discreción podía convertirse en una habitación donde otros escribían tu papel porque te negabas a anunciar tu poder. Ahora entendía el equilibrio de otra manera. El poder no necesitaba ser ruidoso. Pero sí necesitaba ser accesible cuando la dignidad estaba bajo ataque. Elise gateó hasta su regazo, sosteniendo un bloque contra el pecho de Sofía como una ofrenda. Sofía la besó en el cabello. No quiero que crezca pensando que el silencio es gracia, dijo Sofía. La voz de Marianne se suavizó. Entonces enséñale que el silencio es una herramienta, no un hogar. Sofía abrazó más fuerte a su hija. Eso era exactamente. Capítulo 18. 3 años después de que Margaret pusiera el cheque sobre la mesita del té, Sofía regresó a la finca Blackwood para la dedicatoria del memorial de Arthur.
Fue porque la empresa había dotado un centro de ética de gobernanza en nombre de Arthur. Y porque Elise ya era lo suficientemente grande para señalar los retratos y preguntar por qué todos se veían tan serios. Clara también fue, con Oliver y Theo en suéteres azul marino a juego. Nathaniel llegó por separado, cargando el abrigo de Elise porque ella había decidido a mitad de los escalones que los abrigos eran inaceptables. Margaret los recibió en el gran salón. Había envejecido. No se había ablandado exactamente. Margaret Blackwood no se ablandaba. Pero la agudeza se había vuelto menos teatral, más contenida. Miró primero a los niños como si estuviera contando sangre, luego se detuvo con un esfuerzo visible. Sofía, dijo. Margaret. Los hombros de Clara se tensaron. Sofía lo notó. Nathaniel también. Clara, dijo Margaret después de una pausa. Los niños se ven bien. Clara sostuvo la mano de Theo. Sin querida, sin el futuro de la familia, sin lenguaje de propiedad disfrazado de afecto. El progreso a veces llegaba usando incomodidad. Durante la dedicatoria, Elena Cross habló sobre el compromiso de Arthur en sus últimos años con la restricción de la gobernanza. Nathaniel habló brevemente y con honestidad sobre aprender que el legado sin responsabilidad se convertía en derecho. Sofía no habló. Le habían pedido. Declinó. Algunas victorias no necesitan micrófono. Después, Margaret encontró a Sofía cerca del jardín de invierno. Elise estaba con Nathaniel, mostrándole una hoja que consideraba importante. Oliver y Theo corrían por el sendero mientras Clara fingía no entrar en pánico. Margaret se paró junto a Sofía en silencio por casi un minuto. Luego dijo: «Me equivoqué». Sofía la miró. Margaret mantuvo los ojos en los niños. «No en todo. Por supuesto que no. No me burles. Estoy reconociendo mis límites». La boca de Margaret se tensó, pero lo dejó pasar. «Me equivoqué al ofrecer el cheque». Las palabras eran rígidas, pero existían. Sofía esperó. Margaret continuó. «Me equivoqué al llamarte estéril». Esa frase costó más. Sofía sintió que el viejo dolor se movía una vez, luego se asentaba. «Sí», dijo. «Lo estaba». Margaret la miró entonces. «Pensé que la familia podía protegerse con control. Puede preservarse con límites. Suenas como Arthur. Él tenía sus momentos». Margaret casi sonrió. «Casi». «Elise tiene tus ojos», dijo. Sofía miró hacia su hija. Elise ahora hacía que Nathaniel sostuviera 3 hojas y una piedra. «Tiene los suyos», dijo Sofía. Margaret asintió levemente, recordando quizás que ya había escuchado esa corrección antes. Los niños corrían entre risas. Por un momento, la finca no se sentía como un reino ni un campo de batalla. Solo como una vieja casa llena de pequeñas y ruidosas vidas que no tenían idea de cuánto habían luchado los adultos para no hacerles heredar lo peor de todo aquello. Sofía los observó y sintió que algo se soltaba. No exactamente perdón. No olvido. Algo más estable. La prueba de que una mujer puede sobrevivir ser valorada, juzgada, reemplazada, dudada, y aún así negarse a pasar la herida hacia adelante. Capítulo 19. Por la noche, Sofía regresó a su casa adosada con Elise dormida en el asiento trasero. La ciudad era suave bajo la lluvia. Las luces de la calle se borroneaban contra las ventanas. Nathaniel se había ofrecido a ir detrás de ellas, luego aceptó cuando Sofía dijo que la seguridad era suficiente. Estaba aprendiendo, lenta y desigualmente, que el amor por un hijo no le daba acceso automático a la madre. En casa, Sofía cargó a Elise escaleras arriba, la cambió a su pijama sin despertarla del todo, y la arropó bajo un edredón bordado con lunas pequeñas. En el estante del cuarto del bebé estaba el bloque de madera que Elise había ofrecido una vez como una medalla. Sofía lo había guardado allí porque la maternidad la había vuelto sentimental de maneras que ya no se burlaba de sí misma. Abajo, preparó té y abrió la vieja caja de archivos que Daniel había devuelto después de que los últimos asuntos del fideicomiso se cerraron. Dentro había una copia del cheque de $120 millones. Cancelado. Nunca cobrado. Preservado como evidencia. Sofía lo sostuvo bajo la lámpara. Una vez ese cheque pretendía medir su valor. Poner precio a su silencio. Decirle que una esposa sin poder visible podía ser removida si el número era suficientemente grande y la habitación suficientemente fría. Ahora parecía casi pequeño. Papel, tinta, una firma de una mujer que había confundido el dinero con el destino. Sofía colocó la copia en una nueva carpeta etiquetada, Historia. No dolor.
No prueba. Historia. Caminó hacia la ventana con su té. La casa adosada estaba tranquila a su alrededor. El tipo de quietud que alguna vez confundió con espera. Ahora significaba seguridad, elección, una vida donde nadie podía entrar con un cheque y confundir su quietud con rendición. Su teléfono vibró. Un mensaje de Clara. Los niños siguen hablando de la colección de hojas de Elise. Gracias por hoy. Sofía sonrió y respondió, diles que Elise se ha declarado curadora. Luego un mensaje de Nathaniel. Gracias por dejarme estar allí. Sofía lo leyó, esperó un momento, y respondió. Sigue ganándotelo. Su respuesta llegó después de varios minutos. Lo haré. Sofía dejó el teléfono. La lluvia continuó. Arriba, Elise dormía. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Clara probablemente intentaba convencer a los gemelos de que la hora de dormir era real. Nathaniel quizás estaba sentado solo con el peso de lo que había perdido y la responsabilidad de lo que quedaba. Margaret estaba en su finca con sus retratos y quizás con un poco menos de certeza. Sofía no necesitaba que todos estuvieran curados para estar completa. Esa era la lección. Durante años, los Blackwood habían creído que ella era valiosa porque era elegante, útil porque era callada, reemplazable porque no había producido un heredero según su calendario. Luego la secretaria quedó embarazada de gemelos. La suegra escribió un cheque de 120 millones. Y todos descubrieron que la mujer que habían intentado comprar era la única que sabía cómo evitar que los niños, la empresa y ella misma se convirtieran en propiedad. Sofía levantó su té y miró la ciudad bajo la lluvia. No había desaparecido. Se había vuelto imposible de remover. Capítulo 20. El error final de Margaret fue creer que la reputación aún podía repararse con un salón de baile. 6 meses después del memorial de Arthur, organizó el beneficio de invierno Blackwood en la finca del Hudson. Oficialmente, recaudaba fondos para atención médica infantil temprana. Extraoficialmente, era el intento de Margaret de reclamar la imagen familiar después de años de titulares que la habían reducido de matriarca a historia de advertencia. La invitación estaba grabada en relieve, severa y dirigida personalmente a Sofía. Sofía casi declinó. Luego Elise encontró el sobre en la mesa del desayuno, aplastó una manita sobre el escudo Blackwood y declaró que era correo de pájaros. Sofía tomó eso como una señal. No del destino, porque desconfiaba del destino, sino de la comedia, en la que confiaba más. Asistió. No sola. Llegó con Clara, Oliver, Theo, Elise y Nathaniel, todos en un solo coche, por acuerdo deliberado. El chisme comenzó antes de que llegaran a los escalones. Las cámaras dispararon. Los invitados se volvieron. Margaret estaba en la entrada con una seda esmeralda oscura, su expresión tan firmemente fijada en bienvenida que casi se convertía en dolor. Clara bajó primero, sosteniendo la mano de Theo. Oliver se aferró al abrigo de Nathaniel. Sofía bajó a Elise de su asiento y acomodó a la pequeña en su cadera. Elise llevaba un vestido de terciopelo azul marino y medias blancas, con un zapato ya amenazando con rebelarse. Nathaniel le ofreció el brazo a Sofía. Sofía lo miró. Nathaniel sonrió levemente. Por los escalones, no por el simbolismo. Bien, dijo ella, y lo tomó exactamente por 8 segundos. Las cámaras lo capturaron de todas formas. Margaret los observó acercarse. Sus ojos recorrieron a Clara, los gemelos, Nathaniel, Sofía y Elise. Una vez ese arreglo la habría horrorizado porque no podía controlarse en un retrato familiar limpio. Ahora era el único arreglo que no mentía. Bienvenidos, dijo Margaret. Clara sostuvo a Theo un poco más cerca. Sofía lo notó. Margaret también. Por un breve segundo, la mujer mayor pareció a punto de decir algo territorial. Algo sobre sangre, nombres, herederos o familia. Luego su mirada se desplazó hacia Sofía, y la memoria hizo su trabajo. Los niños se ven preciosos, dijo Margaret en su lugar. Sofía asintió. Se vistieron emocionalmente, si no técnicamente. Nathaniel tosió para ocultar una risa. Adentro, la finca se había transformado en luz de velas, flores blancas, música de violines y arrepentimiento costoso. La pared de donantes mostraba fotografías del fideicomiso legal infantil, la unidad neonatal y la nueva clínica de defensa familiar. Sofía vio el nombre de su propia fundación listado como patrocinador principal. Había aprobado la donación. No sabía que Margaret colocaría el nombre tan prominentemente. Clara también lo vio. Puso tu fundación primero. Puso al donante más grande primero,
dijo Sofía. ¿De todas formas? De todas formas, admitió Sofía. La velada era casi tranquila hasta que llegó Rebecca. Rebecca Blackwood, ahora Rebecca Blackwood Crane, entró al salón de baile con satén plateado y resentimiento. Su esposo iba detrás de ella cargando una copa y la expresión de un hombre que había aprendido a sobrevivir estando de acuerdo con los muebles. Rebecca besó la mejilla de Margaret, ignoró a Clara, y miró a Sofía con una sonrisa lo suficientemente afilada para cortar cintas. Sofía, dijo, qué conmovedor. Toda la familia moderna en desfile. El rostro de Nathaniel se tensó. Rebecca. Sofía cambió a Elise a la otra cadera. Buenas noches. Rebecca miró a Elise. Sí que parece Blackwood. Se parece a ella misma. Siempre dices eso. La gente sigue necesitando escucharlo. Clara se alejó para guiar a los gemelos hacia el cuarto de niños. Pero Rebecca no había terminado. Y Clara, dijo alegremente, qué generoso de tu parte venir. Algunas mujeres encontrarían difícil asistir a un evento organizado por la familia. Clara se quedó inmóvil. Nathaniel dio un paso al frente. Para. Rebecca enarcó las cejas. ¿Qué? ¿Ahora todos fingimos que la verdad es curación? Pensé que la honestidad era el nuevo pasatiempo familiar. Los invitados más cercanos fingían admirar un arreglo floral mientras escuchaban con todo el cuerpo. Sofía le pasó a Elise a Nathaniel. Sosténla. Él obedeció de inmediato. Sofía se acercó a Rebecca. No rápidamente. No dramáticamente. Con calma, lo que hizo el movimiento más aterrador para cualquiera que recordara los viejos escándalos. Rebecca, dijo Sofía. Clara no entró por una puerta lateral. Tu hermano la abrió. Tu madre amuebló la habitación y tú reíste desde el pasillo. Rebecca enrojeció. ¿Cómo te atreves? Fácilmente. Varios invitados miraron hacia abajo. Los ojos de Rebecca chispearon. Disfrutas humillar a esta familia. Sofía miró alrededor del salón. No. Disfruto la precisión. La humillación es lo que ocurre cuando la gente confunde la exposición con la invención. Margaret apareció detrás de Rebecca, con el rostro pálido. Ya es suficiente. Por una vez, las palabras iban dirigidas a su hija. Rebecca se volvió. Madre. La voz de Margaret era baja. Ya es suficiente. Las dos mujeres se miraron. Algo viejo pasó entre ellas. Años de Margaret enseñando a Rebecca la crueldad como herramienta de supervivencia. Luego descubriendo que la crueldad no sabía cuándo detenerse. Rebecca rió amargamente. Entonces ahora Sofía también dirige la habitación. Sofía respondió antes de que Margaret pudiera. No. La habitación finalmente está aprendiendo las consecuencias. Rebecca parecía querer decir más, pero la mano de su esposo tocó su codo y quizás, por una vez, leyó bien el ambiente. Se fue, con el vestido plateado destellando bajo las arañas de luces. Clara no se había movido. Sofía se volvió hacia ella. ¿Estás bien? Clara tragó saliva. Sí. Mentía, pero no del todo. Nathaniel le devolvió a Elise a Sofía y miró hacia su hermana. Le hablaré después. Sofía dijo. Esta noche no es sobre Rebecca. El programa comenzó 15 minutos después. Margaret subió al pequeño escenario. La habitación se aquietó. Estaba de pie bajo el escudo Blackwood, rodeada de flores, donantes, cámaras y cada fantasma que había pasado años arreglando en silencio. Sus notas preparadas estaban en el atril. No las miró. Durante muchos años, comenzó Margaret, creí que el legado familiar significaba la protección de un nombre. La habitación se quedó absolutamente quieta. Nathaniel, de pie junto a Sofía, levantó la vista bruscamente. Margaret continuó. Confundí el control con la protección. Confundí el silencio con la dignidad. Confundí la sangre con la responsabilidad. Esos errores dañaron a personas en esta habitación. Rebecca, cerca de la pared lateral, miraba a su madre con incredulidad. Las manos de Margaret se apretaron alrededor del atril. Este beneficio apoya la defensa legal y médica de madres, niños y familias que navegan desequilibrios de poder. Existe porque la familia Blackwood aprendió, pública y dolorosamente, que el dinero sin responsabilidad se convierte en una amenaza disfrazada de cuidado. Nadie respiró ruidosamente. Margaret miró primero hacia Clara. Señorita Bass, no respetué su independencia como madre. Los ojos de Clara se abrieron de par en par.
Luego Margaret miró a Sofía. Sofía, no respetué su dignidad como esposa, madre y administradora de esta familia cuando no lo merecíamos. La disculpa no era cálida. Margaret no era cálida. Pero era pública, específica y se pronunció sin negociar. Eso importaba. Sofía no sonrió. Asintió una vez. Margaret terminó el discurso con una voz que tembló solo al final. El aplauso siguió, incierto al principio, luego más fuerte. Algunos aplaudían el coraje. Otros aplaudían el fin de la incomodidad. De cualquier manera, la habitación cambió. Más tarde, cerca del jardín de invierno, Margaret se acercó a Sofía sola. Supongo que crees que eso estaba atrasado, dijo. Sí. Podrías fingir lo contrario. Podría. No lo harás. No. Por un momento, Margaret pareció casi divertida. Luego dijo. A Arthur le habría gustado esta versión tuya. Sofía miró a través del cristal a Elise, que presionaba las palmas contra el vidrio frío, intentando ver nieve en la oscuridad. Esta versión costó demasiado para ser entretenimiento. Margaret asintió levemente. Sí, supongo que sí. Permanecieron en silencio. No reconciliadas. No enemigas en el sentido antiguo. Dos mujeres que habían amado el poder de maneras diferentes, una a través del control y otra a través de la contención, ambas aprendiendo que los niños recuerdan las habitaciones que los adultos construyen a su alrededor. Capítulo 21. El Fideicomiso Legal Infantil Blackwood abrió su segunda oficina en la primavera siguiente. Ocupaba 2 plantas de un edificio de ladrillo renovado cerca del tribunal. Sin vestíbulo de mármol, sin retratos intimidantes, sin recepcionista entrenada para hacer sentir a las mujeres asustadas como si estuvieran mal vestidas. Las paredes eran blanco cálido. Las sillas eran cómodas. Las salas de consulta tenían paneles de vidrio en las puertas para que ninguna conversación se sintiera como una trampa. Sofía caminó por allí antes de la ceremonia de inauguración con Elise a un lado y Clara al otro. Oliver y Theo corrían adelante bajo la supervisión de Nathaniel, aunque supervisión significaba principalmente que lo seguía con la expresión de un hombre negociando con el clima. «No corran», llamó Nathaniel. Theo corrió más rápido. Oliver gritó. Caminamos rápidamente. Clara se cubrió la boca para ocultar la risa. Aprendieron eso de tu equipo legal. Sofía miró a los niños. La negación plausible no es un valor para niños pequeños. Elise jaló la mano de su madre. ¿Qué es la negación? Nathaniel se veía alarmado. Por favor no respondas eso todavía. Sofía sonrió. Significa que los adultos complican las cosas demasiado. Elise lo consideró, luego asintió como si los adultos hubieran decepcionado sus expectativas. Exactamente. La ceremonia fue pequeña según los estándares Blackwood y grande según los de Sofía. Había jueces, trabajadores sociales, enfermeras, abogados de asistencia legal, administradores de fideicomisos, exclientes y donantes que habían aprendido que Sofía prefería las preguntas directas a la adulación. Margaret asistió y se sentó en la segunda fila, lo que todos entendieron como progreso. Rebecca no asistió, lo que todos entendieron como paz. Nathaniel habló brevemente en nombre de la fundación familiar. No mencionó el legado. Mencionó la responsabilidad. Este fideicomiso existe porque los niños no deberían nacer en contratos diseñados por el miedo. Existe porque los padres con poder deben sostenerse a estándares más altos que la intención. Existe porque el apoyo no significa nada si viene con cadenas invisibles. Miró hacia Clara, luego hacia Sofía. Algunas lecciones se aprenden demasiado tarde para prevenir el daño. Lo único honorable que queda es prevenir su repetición. Fue un buen discurso porque no le pedía al público que lo perdonara. Clara apretó el hombro de Theo. Sofía sostuvo la mano de Elise. Margaret miró a su hijo con una expresión que Sofía nunca le había visto antes. No exactamente orgullo, sino el reconocimiento de que la humildad finalmente había entrado al linaje y encontrado un lugar donde sentarse. Luego Sofía se acercó al micrófono. No había planeado hablar mucho. Miró a la primera fila. Clara con los gemelos. Nathaniel con el suéter de Elise doblado sobre el brazo. Margaret sentada sola pero presente. Marianne sonriendo desde el pasillo. Daniel Rook sosteniendo una carpeta porque aparentemente no sabía cómo asistir a nada sin papel. Sofía comenzó. La primera oficina de este fideicomiso fue construida a partir de una crisis. Esta segunda fue construida a partir de una decisión. La habitación se quedó en silencio.
Una crisis puede revelar el daño. Una decisión determina si el daño se convierte en tradición. Miró hacia el pasillo donde los letreros enmarcados listaban los servicios en lenguaje sencillo. Asesoría de emergencia. Revisión de derechos prenatales. Apoyo de contratos coercitivos. Respuesta a presión de Family Office. Protección del embarazo de empleadas. Cuando la gente habla de familias poderosas, a menudo habla de la herencia como si los niños recibieran solo dinero, nombres, casas o acciones. Pero los niños también heredan la atmósfera. Heredan la manera en que los adultos hablan cuando están enojados. Heredan lo que se perdona sin reparación. Heredan que puertas están cerradas, que historias están ocultas, y que personas son tratadas como reemplazables. Margaret miró sus manos. Sofía continuó con la voz firme. Hubo una noche en que se me ofreció una gran suma de dinero para desaparecer. En ese momento, ese cheque se sentía como un final. No lo era. Era un espejo. Me mostró lo que pasa cuando una familia protege la imagen más ferozmente que a las personas. Nadie se movió. Guardé el cheque, dijo Sofía, no porque quisiera recordar el insulto, sino porque la evidencia importa. Más tarde me di cuenta de que la evidencia no es solo para el tribunal. A veces la evidencia es lo que una mujer guarda para poder probarse a sí misma que no imaginó el momento en que alguien intentó ponerle precio a su dignidad. Los ojos de Clara se llenaron. Marianne presionó un pañuelo en su palma sin apartar la vista de Sofía. Este fideicomiso no puede hacer que todas las familias sean amables. No puede hacer que todas las personas poderosas sean honestas. No puede salvar todos los matrimonios y no debería intentarlo. Lo que sí puede hacer es darle a las personas lenguaje, asesoría, registros y salidas. Puede decirle a una madre asustada que no firme antes de entender. Puede decirle a una esposa que el silencio no es gracia cuando el silencio está siendo comprado. Puede decirle a un padre que el apoyo no es propiedad. Nathaniel bajó los ojos. Y lo más importante, dijo Sofía, puede decirles a los niños, antes de que sean lo suficientemente grandes para entender nada de esto, que los adultos que los rodean eligieron dejar de pasar el daño hacia adelante. El aplauso fue silencioso al principio, luego pleno. Y Liz aplaudió porque todos lo hacían. Oliver y Theo aplaudieron porque aplaudir era ruidoso. Nathaniel se puso de pie. Clara se puso de pie. Margaret fue la última en ponerse de pie, pero se puso de pie. Después de que cortaron la cinta, Sofía caminó hacia la primera sala de consulta sola. Tenía una mesa redonda, 3 sillas, una caja de pañuelos, una jarra de agua y una ventana que daba al tribunal. Simple, útil, sin impresionar de la mejor manera posible. Nathaniel la encontró allí unos minutos después. Eso fue hermoso, dijo. Fue preciso. También hermoso. Sofía lo permitió con una pequeña inclinación de cabeza. Nathaniel entró pero se quedó cerca de la puerta. Había aprendido a no entrar en su espacio sin leerle el rostro primero. Y Liz quiere mostrarte el rincón de los niños, dijo. Dice que necesita más libros sobre astronautas. Probablemente tiene razón. Generalmente la tiene. Sofía lo miró. Hubo un tiempo en que esa frase fácil de su parte la habría quebrado. Ahora simplemente aterrizó en algún lugar suave. Sin peligro. Nathaniel dijo. Sé que no volvemos atrás. Sofía apreció que lo dijera claramente. No, dijo ella. No volvemos. Nathaniel asintió. También sé que estoy aquí porque tú construiste reglas lo suficientemente sólidas para sobrevivirme. Es una manera de decirlo. Una verdadera. Sofía miró a través de la ventana los escalones del tribunal. Una joven estaba afuera con una carpeta apretada contra el pecho, hablando con uno de los abogados de admisión del fideicomiso. Su rostro se veía asustado y esperanzador a partes iguales. Sofía conocía esa expresión. Una vez la había llevado en una versión más costosa. Las reglas no son lo opuesto al amor, dijo Sofía. A veces son lo que hace que el amor sea suficientemente seguro para permanecer. Nathaniel absorbió eso en silencio. Luego Liz irrumpió en la sala sosteniendo un libro de imágenes al revés. Mamá, astronautas. La conversación terminó como lo hacen muchas conversaciones importantes de adultos ahora, porque una niña tenía una agenda más urgente. Sofía alzó a Liz en sus brazos y la siguió hasta el rincón de los niños. Oliver y Theo ya estaban allí discutiendo sobre un cohete de madera. Clara estaba sentada en la alfombra junto a ellos, riendo. Nathaniel se recostó contra la puerta. Margaret observaba desde el pasillo, sin entrar, sin mandar.
Simplemente presente. Por un segundo, Sofía vio la forma extraña completa de la vida después del cheque. No la vida que habría elegido antes de la traición. No el retrato familiar que alguien podría haber diseñado de manera limpia. Sino una vida con puertas, registros, disculpas, límites, niños que conocieron la risa antes que el legado, y mujeres que habían dejado de dejar que las habitaciones poderosas definieran su valor. Era suficiente. Más que suficiente. Suscríbete para más historias sobre traición, poder oculto y el momento silencioso en que una mujer se niega a ser comprada.